Evangelion Avatar de la Luz de la Luna 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Se me ocurrió que debía decir algo. No durante la cena con el comandante, sino más tarde aún. Una idea pasajera que me vino a la mente casualmente, resultado de un conjunto de pensamientos dispersos que se prolongaban y encajaban mientras yo hacía mis cosas. Sus comienzos fueron una distracción pasajera que dejé pasar mientras intentaba concentrarme en mi última sesión de respaldo y calibración en la planta de Dummy Club. El final, una certeza fría y dura que reconocería, más que concluiría, mientras estaba tirado sobre mi cama por la noche, mirando fijamente al techo. Ojalá se me hubiera ocurrido antes de irme, aún en el borde exterior de ese cono de luz que rodeaba el puesto de ramen, cuando supongo que habría sido apropiado decirlo. ¿Los humanos hacen eso? Al pensarlo, no estaba seguro de poder encontrar ejemplos destacados, ni en mis recuerdos de situaciones que había observado por casualidad ni en los libros que había leído. Supongo que estaba ocupado pensando en otras cosas entonces. Tal vez no hubiera sido posible llegar a la conclusión sin tener algún tiempo para procesarla o dejarla reposar. Ahora tendría que sacarlo a colación, de la nada. Aunque mi percepción al respecto era pobre, tenía la impresión de que esto no era algo que los humanos hicieran comúnmente. Aún así, tendría que empezarlo, o no pasaría nada. Y fue al darme cuenta de esa certeza que me puse a pensar si realmente era necesario decirlo. Si realmente hubiera un punto. Realmente no pensé que cambiaría nada, pero, para empezar, nunca había sido una posibilidad. Declararlo habría sido principalmente una cuestión de principios, algo que hice por mi propio bien, porque quería que se dijera, y porque, tal vez, pudiera ocurrir algo que no sospechaba, tal como cuando le expresé sin rodeos mi consternación a Ikari-kun en aquella montaña. Si lo dijera, probablemente no cambiaría absolutamente nada, pero si no lo hiciera, podría arrepentirme y no saber nunca qué habría sido. Además, me di cuenta de que no podía esperar que los demás supieran lo que pensaba hasta que lo dijera. No podían incluir en sus decisiones aquello de lo que no sabían nada, y aunque aún así no lo entendieran, al menos sería un poco menos por culpa. La cuestión entonces se centró en el cómo y el cuándo. La siguiente prueba de sincronización conjunta parecía la opción obvia, pero nunca me decidí por ella, no había garantía de que hubiera una oportunidad adecuada. Sin embargo, yo había estado allí deambulando con la intención a medio formar, no del todo comprometida, flotando en mi mente, como un hilo de una posible realidad futura tirando de esta. Normalmente era el primero en llegar, así que pensé que quizás tendría tiempo para conversar con los demás pilotos antes de que comenzara el experimento, pero al doblar la esquina, encontré a la doctora Akagi y a la mayor Katsuragi ya presentes, enfrascados en una conversación. Quizás querían hablar de algo, lo que llevó a la mayor a traer a los otros dos pilotos con ella. Estaban reunidos allí, pero hablarles podría haber interrumpido la conversación de los adultos, y en cuanto me vieron, la prueba de sincronización estaba lista para comenzar. Hablar durante el examen estaba, por supuesto, fuera de cuestión. Hubo una ventana de tiempo, justo cuando estábamos saliendo de nuestros tapones al final, pero la segunda como siempre fue rápida, ligera y vigorosa en sus movimientos, y saltó y corrió hacia Ikari-kun antes de que me diera cuenta, lanzándole algún comentario antes de apresurarse a inspeccionar sus resultados en la sala de control, y tan pronto como ella preguntó, naturalmente, la doctora Akagi y la mayor comenzaron a discutir nuestros resultados, que después de todo, eran la única razón por la que estábamos realmente aquí, bastante independientes de mi consideración extraña. Los resultados fueron buenos, aunque nada del otro mundo. El doctor Akagi se alegró de que Ikari-kun siguiera el ritmo del segundo hijo. Todo era ya una cuestión de rutina, incluso Ikari-kun parecía aburrido, su mente ya estaba totalmente ocupada con posibles ideas para la cena de hoy, para la que sus compañeros de habitación tenían varias sugerencias. Incluso el doctor Akagi se permitió una risita sensata y lo que creí que era un comentario humorístico sobre cómo sus artes culinarias aseguraban un nivel óptimo de consumo de verduras para los miembros de su familia. Me pregunté distantemente qué terminarían comiendo, a qué sabría la comida y qué tipo de temas estarían discutiendo entre ellos.
Supongo que lo más probable es que no sea nada que valga la pena reflexionar, solo cuestiones básicas de la vida cotidiana o su elección de entretenimiento, y entonces, en el mismo instante en que me di cuenta de que me había dejado perder, comencé a darme cuenta de que tal vez ya había perdido mi oportunidad, había desperdiciado otro de mis días limitados. Escuché a la doctora Akagi llamarme por mi nombre, haciéndome señas para que la siguiera mientras los otros dos se preparaban para seguir al mayor Katsuragi a los casilleros. Por supuesto. Todavía tenía algunos experimentos más programados para hoy en Terminal Dogma. No veré a los otros pilotos hasta el lunes. El doctor se quedó esperando a que yo llegara, para seguirlo como siempre lo hacía, separándome de los demás. Por un momento me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Por desgracia, el doctor se dio cuenta. ¿Rei? ¿Qué te pasa? Me sentí en apuros, pero al menos su pregunta me dio algo específico a lo que responder. Quiero decirle algo al segundo niño. ¿Qué? Yo. Expresó con la mayor franqueza la desconcierto que se reflejaba en los rostros de los demás. Era un pensamiento tan extraño como para que yo tuviera algo que decir. Aún así, existía el impulso de aclarar, de asegurar que nadie pensara que había olvidado mi propósito, especialmente el doctor. Solo tomará un momento. ¿Está bien? Pero ella parecía tan perpleja que no tenía ni idea de cómo sospecharlo. Ella me miró como quien mira un extraño pero intrigante fallo en un equipo. No veo por qué no. Adelante. Me volví hacia la segunda y di un paso en su dirección. Entonces me quedé congelado otra vez. No estaba claro cómo continuar. No había ningún guión al que recurrir. No había órdenes para esto, ni guías. Nunca había hecho algo así. No ayudó que me mirara con recelo, y su irritación aumentaba visiblemente cuanto más tiempo permanecía en silencio. Seguro que pronto perdería la paciencia, así que, al final, lo solté sin rodeos y sin refinar. Gracias por invitarme a la celebración. Y también a la anterior, aunque no pude asistir. Ah, ¿qué eres? ¿Un idiota? Solo era una formalidad. Pero su negación llegó demasiado tarde, demasiado forzada, desplazando el primer impulso que, solo por un segundo, había llevado sus labios a curvarse en una sonrisa genuina. Esto no pasó desapercibido para la mayor Katsuragi, quien miró a su protegida con una expresión de conocimiento y cariño. Vamos, Asuka. La amabilidad y la consideración no son nada de lo que avergonzarse. No tiene nada que ver con eso, es solo que ambos somos pilotos, así que sería práctico trabajar juntos. No la invité porque me caiga bien, es simplemente parte de mi trabajo. Aún así, eso no significa que sea fácil, y todos lo sabemos. Al decir esto, una idea pareció asomarle, y un breve destello de algo más oscuro cruzó su rostro. Cuando la mayor volvió a hablar, su voz se suavizó un poco, perdiendo el aire de una hermana mayor sermoneadora. ¿En serio, Asuka, Rei? Creo que también necesito decirles algo. Ella avanzó unos pasos hasta quedar frente a nosotros directamente desde un punto intermedio, estabilizando su columna como lo haría al hacer una declaración importante a su personal o un informe al comandante. Me di cuenta ahora mismo de que creo que nunca les agradecí a ninguno de ustedes por hacer todo esto. Ambos han sido parte del proyecto y por tanto tiempo que todos nos hemos acostumbrado a ello. Te veíamos todos los días, así que nos permitimos fingir que era normal hacerte pasar por todas estas dificultades a pesar de tu corta edad. Vamos. Protestó el segundo. ¿Por quién me tomas? Soy un piloto de élite entrenado, ¿sabes? No soy un mocoso. No creo en compadecerme de mí mismo. No soy como Baka Shinji. No necesito tus mimos. No, Asuka, no pasa nada. Sé que siempre te has sentido orgullosa de ser piloto, y, bueno, Rei es Rei. Ambas han llevado su carga con valentía y sin quejarse. Pero eso no significa que se te debiera haber pedido que lo hicieras, ni que tus dificultades no importaran. Sé que llevar bien una carga no significa que no sea pesada, y aún así, me permití no pensar en cómo te debía estar afectando todo esto, porque necesitábamos pilotos, porque no había otra opción. Fue solo cuando Shinji-kun se unió a nosotros y tuvo todas estas dificultades que nos vimos obligados a afrontar lo que realmente estábamos haciendo. Qué cruel fue pedirles a los tres que sacrificaran la única infancia que tendrían. Quiero que sepas cuánto deseo que no tuviéramos que pedirte esto. No te pediré que nos perdones, pero, desde el fondo de mi corazón, gracias por hacerlo de todos modos. Eso fue y algo, diría yo. No era algo que esperaba oír jamás.
No iba a protestar, pues no creía poder explicarlo todo ni quería ocupar más tiempo y atención con esto, pero no me parecía correcto que me dieran las gracias, como si estuviera haciendo algo que fuera un gran acto de sacrificio o heroísmo. Si no estuviera en Nerf, no podría vivir. No estuve aquí por elección. En todo caso, sería yo quien estaría agradecido, ya que, al darme la capacidad de servir como piloto, me estaban dando un propósito y una oportunidad de ser útil, de conectarme con el mundo exterior de la única forma en la que realmente podía, a través de la única cosa para la que era bueno. Pero no había manera de que pudiera haber expresado eso. Si lo hubiera intentado, se habrían confundido, o posiblemente perturbado. Así que me quedé allí de pie, dejando que la mayor Katsuragi terminara de relajar su discurso. Supongo que, por lo menos, fue un consuelo saber que había notado mi existencia. ¿Saben?, continuó el mayor, adoptando un tono de voz más jovial, me alegra muchísimo ver que por fin los tres empiezan a llevarse bien. Me da esperanza que, unidos, podamos asegurar un futuro para la humanidad, para todos. Mientras decía esto, su voz se llenó de una firme sensación de convicción y calidez que hizo que uno se preguntara si todas sus anteriores profesiones de confianza y optimismo habían sido poco más que un engaño. Qué irónico. En el momento en que ella le diera la espalda, la doctora Akagi descendería conmigo a Terminal Dogma, para continuar con los preparativos para el día prometido, para lograr, con nuestras propias manos, lo que el mayor Katsuragi estaba tan decidido a evitar, sin importar sus bromas amistosas casuales de unos momentos antes. ¿Pero era yo realmente diferente? Me pregunté entonces si alguna vez tendría que pagar el precio por ello. Por todo lo que no les había contado. En lo que respectaba a la doctora Akagi, el asunto estaba claro. Ella era parte de un engaño intencional que era puramente instrumental, una cuestión de pragmatismo, los medios para un fin. Las cosas que le decía al mayor Katsuragi eran mentiras a los niños, similares a Santa Claus y el hada de los dientes, algo que le dirías a una persona ingenua e impulsiva incapaz de poner sus deseos idealistas y pasiones ardientes en su contexto adecuado. Su lealtad era hacia el comandante Ikari y el plan, su amistad superficial, tal vez un remanente de un tiempo diferente, cuando ella era una persona diferente, como un vestido que ya no le quedaba. ¿Pero qué pasa conmigo? Realmente no lo había percibido como una contradicción, ni siquiera había pensado en cómo encajaba todo. Simplemente tenía que existir de la única manera que podía, haciendo lo que me pedían en cada situación, sin hablar de lo que no se podía decir. No pude hablar del dogma terminal en la escuela. No podría ser una colegiala humana en Terminal Dogma. Si hubiera existido, no habría sobrevivido. No habría habido lugar para ella allí abajo. Y lo que fue creado en Terminal Dogma solo podía pretender ser un pálido facsímil de una colegiala. No sentí más disonancia de la que podría sentir una computadora cuando comienza a ejecutar un programa diferente, tal vez cambiando entre ambos en diferentes ventanas, manteniendo varias pestañas abiertas. Es evidente que todos los lugares existían, por lo que no podía haber realmente una contradicción entre ellos, ya que yo no había sido aniquilado de la existencia a causa de mi supuesta imposibilidad oxímoron. No podría haber una contradicción en algo que, para empezar, nunca existió realmente. Se podrían inventar ficciones que tuvieran cualquier característica que se deseara. Tal vez entonces no fue extraño que nunca me sintiera realmente parte de algo, cuando lo único presente era un conjunto de procedimientos defectuosos seleccionados para llenar las necesidades de la situación y ser útiles según sus requisitos. Ya sea por encima o por debajo de la superficie, en cierto sentido yo solo estaba observando cómo se desarrollaba mi papel en el guión. No es que estuviera engañando. Quise decir la mayor parte de lo que dije exactamente como lo quise decir. Probablemente no sería hábil para engañar si alguna vez intentara hacerlo. Pero no había ninguna razón. Quise decir exactamente lo que dije. Es solo que donde quiera que iba, a lo sumo había una parte muy leve y superficial de mí que estaba realmente involucrada. Lo que cada propósito o tarea o escenario había demandado, lo que se podía decir en cada lugar. No importaba a dónde iba o lo que los demás vieran de mí, siempre estaría el resto de este enorme reino cavernoso dentro de mí lleno de rincones y grietas que nunca habían visto la luz. ¿Cómo podría ser de otra manera, cuando había tanto allí que apenas podía expresarlo con palabras? ¿Cómo podría expresar lo que ni siquiera podía articular? ¿Cómo podía revelar a los demás aquello que corría el riesgo de romper la frágil ilusión de lo familiar, exponiendo toda mi sucia inhumanidad a los gritos de su repulsión? ¿Cómo podrían ellos comprender lo que ni siquiera yo siempre entendí?
No creo que ni siquiera el comandante Ikari comprendiera del todo qué fue lo que puso dentro del recipiente vacío en el que me había creado. Nadie en el mundo entero podría tener esas respuestas. Era algo que estaba más allá de los límites del conocimiento humano, algo completamente sin precedentes. Ni siquiera nuestros creadores de la primera raza ancestral podrían haber anticipado que algo como yo llegaría a existir. No formaba parte de su plan original. Y aunque hubiera habido alguien que pudiera entenderlo, no podría haberlo explicado. Me resultó imposible expresarlo con palabras, si es que era posible hacerlo. Pero al final el resultado fue el mismo, porque incluso si hubiera podido darle rima y razón a las crudas astillas de mi conciencia, no había manera de poder decirlas, ni nadie a quien decírselas. La conclusión sería la misma. Todas estas impresiones desaparecerían conmigo, sin abandonar nunca los confines de mi alma. El mayor Katsuragi había hablado de esperanza. De hecho, para entonces, la última de nuestras victorias inequívocas ya había quedado atrás. No hace mucho tiempo, el Dummy Club era una posibilidad enteramente teórica de la que no estaba del todo claro que fuera a manifestarse alguna vez en la realidad. En el momento en que Sachiel invadió por primera vez, nadie daba por sentado su finalización. Esa es precisamente la razón por la que se habían reunido más candidatos a pilotos humanos en la clase de estudiantes de la que yo formaba parte. Sin duda, la creación de almas artificiales se ha debatido desde la época de las organizaciones predecesoras de NERF, remontándose su historia a Heir-Me, antes, al Laboratorio de Evolución Artificial. El concepto se debatió tanto como las propias EVA, pero al final, tanto la animación de las EVA como la de pilotos artificiales como yo se resolvieron por otros medios cuando los resultados no se dieron a tiempo. Algunas de las investigaciones resultantes habían contribuido al diseño de la interfaz de los EVA, pero hasta el momento, el único producto que se acercaba al alcance de las ambiciones iniciales de los investigadores era la supercomputadora Magi, e incluso esta todavía estaba a kilómetros de distancia de una verdadera alma artificial. Hasta donde tengo entendido, simplemente terminaron copiando la personalidad de un investigador senior en las máquinas, en lugar de crear algo realmente desde cero. Este logro, por supuesto, dejó al recién formado NERF con una nueva y poderosa herramienta que desde entonces demostró ser indispensable para todos sus objetivos, así como una prueba de concepto de lo que ahora era el método de última generación para alimentar los pensamientos de un piloto en los circuitos neuronales de un EVA, pero desde entonces, el trabajo en la cosa real se había estancado, terminando relegado a lo que se conocía en los círculos de ingeniería como Vaporware o infierno del desarrollo. Cuando yo y los otros clones dentro del tanque fuimos cultivados por primera vez a partir de muestras tomadas de mi original, se consideró que todos podríamos ser desplegados a la vez como soldados artificiales, incluso tripulando las EVAs de producción en Masasio cuando estuvieran terminadas, pero al final, nunca habían tenido éxito en activar más de uno a la vez, limitados por la solución alternativa que se decidió inmediatamente después de que el asunto de las almas creadas por el hombre se congelara. Si no se hubiera producido ningún progreso real antes del día del tercer impacto, no habría sorprendido a nadie, pero ahora, al parecer, el largo período de inactividad ha sido interrumpido por una serie reciente de avances. Al principio, me di cuenta de esto entre varios fragmentos de discusión. Comentarios fugaces entre el comandante Ikari y el Dr. Akagi o el subcomandante Fuyutsuki mientras atendían sus variados deberes de los que yo a veces era cómplice. Pero al final, tal vez era inevitable que yo mismo presenciara los resultados, como una de las pocas personas a las que se les permitía entrar y salir de los pasillos de Terminal Dogma. Tenía que ver a la doctora Akagi para mi inyección habitual, y me dijeron que, al pasar, la encontrara en un lugar diferente al habitual. No en el pequeño vestuario cerca de la planta de tapones Dummy, ni en la habitación en la que me crearon, sino en algo cercano, también parte del tercer anexo, que había cumplido una u otra función hace mucho tiempo y que desde entonces había quedado abandonado tal como estaba, con algunas de las superficies aún manchadas por lo que fuera que hubiera sido su último uso. Cuando era más pequeño, creo que había entrado allí un par de veces, mientras esperaba que me llamaran para el siguiente experimento. Ahora, parece que el doctor había establecido su tienda allí, para reutilizar las instalaciones para algunos actos que no podían arriesgarse a salir de los confines de Terminal Dogma. Probablemente me dijeron que viniera aquí por conveniencia, para que ella no tuviera que interrumpir su trabajo más de lo estrictamente necesario. Llevaba guantes de goma sucios cuando me dejó entrar y, con un gesto casual, me hizo un gesto para que me sentara en uno de los bancos de trabajo.
No había mucha energía en el movimiento ni tampoco en su rostro, lo que sugería que debía haber estado haciéndolo durante un tiempo considerable. Sus ojos cansados se entrecerraron por la luz del pasillo detrás de mí. El antiguo laboratorio estaba poco iluminado, salvo por unas pocas lámparas blancas brillantes colocadas justo al lado de los bancos de trabajo. Algunos de ellos aún conservaban viejos y polvorientos equipos de laboratorio o diversas máquinas para analizar muestras. Creo que vi un secuenciador de ADN y un cromatógrafo. Probablemente ambos habían estado sin uso durante años. Sin embargo, el banco al que me condujeron estaba vacío, salvo por la pequeña bandeja de metal donde la doctora Akagi ya había dispuesto las jeringas y las soluciones que debía inyectar en mi cuerpo. Tal vez lo iba a usar para otra cosa una vez que yo terminara de sentarme en él. Muchas de las otras mesas de trabajo estaban ocupadas, cubiertas con productos intermedios de su labor hasta el momento, lo que fuera que manchaba sus guantes. Ella me los quitó y los reemplazó con un juego nuevo de una caja de cartón, antes de venir a recoger la jeringa una vez que me instalé en mi lugar. Esta única mesa de trabajo tenía su luz correspondiente encendida, pero incluso en la penumbra, se podía distinguir algo del trabajo previo del doctor. La mayor parte estaba cubierta con lonas, algunas cosas, dadas por perdidas, guardadas en bolsas para cadáveres, pero aquellos proyectos que todavía estaban en marcha o que simplemente aún no se habían empaquetado, se podían adivinar por sus contornos. El doctor Akagi debió descuartizarlos esta mañana, no podían llevar mucho tiempo aquí. A pesar de que la habitación olía a LCL, olía a cadáver. En algunos casos, se vislumbraban cabellos pálidos o piel cenicienta bajo sus improvisadas mantas. En la penumbra, creo ver lo que podría haber sido la silueta de un muslo cercenado, con el hueso sobresaliendo ligeramente de la suave carne que lo rodeaba. Esto no fue en absoluto sorprendente. No debió ser, no pudo ser. Sabía desde el principio lo que implicaría crear el Dummy Club, ya que, al fin y al cabo, formaba parte del proceso. Sabía que la doctora Akagi estaría trabajando en ello aquí. También era consciente de que, si por casualidad alguna de las que estaban en esos bancos hubiera sido elegida para ser activada en mi lugar, podría ser ella la que estuviera sentada aquí en mi lugar, soportando el pinchazo de la aguja, mientras yo podría estar allí, abierto en el banco, todavía flotando en el tanque. No sabía si sentía lástima por ellos, al verlos desarmados, o si tal vez los envidiaba. Tal vez habían sentido dolor, o incluso un miedo instintivo básico, debían sentirlo, si sus sistemas nerviosos funcionaban. Pero no tenían comprensión, ningún concepto verdadero de sí mismos. Nunca se habían diferenciado de la materia inerte de la que provenimos, por lo que nunca habían sufrido verdaderamente. Mientras los observaba, intentando no mirar la aguja en mi brazo, me di cuenta, con el más leve sobresalto, de que uno de ellos ni siquiera estaba muerto. Estaba encerrada en un tanque de LCL con el frente transparente, de modo que podía distinguir una sombra de sus rasgos. No era un tanque especialmente grande, aunque tenía varios tubos y cables conectados. El clon había sido reducido a un tamaño compacto, cortado desde poco por debajo de los hombros, y podía ver una multitud de cables que rodeaban y se unían a su columna vertebral. También había cables que sobresalían de la parte posterior de su cráneo, toscamente introducidos en su cabeza sin mucha preocupación por las suturas adecuadas. Se suponía que el LCL la preservaría. Uno pensaría que nadie puede ver su propia columna vertebral mientras está vivo, pero yo sabía que, si me abrían, mis vértebras probablemente se curvarían exactamente a esa manera. Aún así, pude notar el espasmo de lo que debía ser su corazón, una masa temblorosa del tamaño de mi primer hijo, en realidad bastante frágil y pequeña. Aún así, seguía latiendo. Ella no estaba muerta aún, es decir, si es que alguna vez había estado viva. Pobrecita. Entonces, un pensamiento más sensato. Me di cuenta de que estaba viendo una prueba de concepto. La forma más primitiva de lo que podría considerarse un conector ficticio elemental. Por supuesto, esta construcción probablemente nunca se usaría en una EVA real. Era un artilugio preliminar que la doctora Akagi probablemente había ensamblado por triada y error a partir de piezas básicas de máquinas, tal vez ni siquiera el intento final en base al cual pronto elaboraría los esquemas para la producción en masa. Este clon pronto sería destruido, desechado como residuo orgánico o liberado del nivel primitivo de sufrimiento del que fuera capaz. Todo depende de cómo lo mires. Supongo que no éramos muy diferentes de las abrazaderas y las partes de la máquina, en lo que respecta al doctor Akagi, ni yo ni los demás.
Pero al ver esto me di cuenta de que si el trabajo ya había progresado tanto, tal vez podríamos ver completado el sistema ficticio antes de que llegara el día prometido. Esto debería haber sido algo bueno. En algún momento, tal vez lo hubiera considerado así sin pensarlo más. El comandante siempre había presionado para que este proyecto se llevara adelante. Lo consideraba el seguro definitivo, otra forma de eliminar la incertidumbre y sortear la fragilidad y la poca fiabilidad de los pilotos de carne y hueso. Si es que se lograba, claro está. No se sabía qué tan pronto sucedería eso. Al menos, podría significar que Oraki-san y los demás de nuestra clase nunca tendrían que ser pilotos. Sin embargo, en mi boca quedó un rastro de acidez, un mal sabor, una astringencia molesta que no era ni claramente mala ni buena. El día en el que el comandante Ikari ya no me necesite podría estar cada vez más cerca. Quizás me ahorre más dolor. Quizás sea tan inútil como cualquier otra tecnología obsoleta. En cierto modo, si después de todo se demostrara que era posible crear e imbuir almas artificiales, eso implicaría que me habían dado un alma en vano, que nunca había habido una razón para que todos mis componentes actuales en conflicto se obligaran a estar juntos a pesar de que eran tan incapaces de existir en conjunción. Hasta ahora, no era inconcebible que Ikari-kun y el segundo pudieran haber derrotado a los ángeles por sí solos. Podría haber sido un poco más difícil, pero no imposible. ¿Había conocido el sufrimiento sin ninguna razón? Nunca hubo una razón para que yo conociera el dolor, o el agotamiento, o la desesperanza, y ahora, incluso toda esta confusión y futilidad. Quizás no. Quizás el comandante aún requiriera que esta alma dentro de mí se alojara en una nave que permitiera la comunicación humana, aunque solo fuera para su subversión de los planes de CL para el tercer impacto. Sea cual sea la verdad, la doctora Akagi no consideró oportuno hablar de ello conmigo, ni siquiera informarme sobre el progreso del proyecto Dumiplug. No parecía pensar que pudiera preocuparme. Después de todo, dudaba que les hubiera dicho a los clones descuartizados qué les esperaba, ni con qué propósito los masacrarían. Supongo que esperaba que viniera cuando me necesitaran. Y sin duda lo haría. Ella no pensó en decirme nada en absoluto, no dijo ni una palabra, hasta que finalmente sacó la aguja de mi brazo y pegó un trozo de gasa a los puntos rojos resultantes. Rei. Puedes irte ahora. Creo que me sentí aliviado cuando salí de la habitación. Como si finalmente pudiera dejar escapar un suspiro que no recordaba haber contenido. Me pregunté si el doctor Akagi estaba a punto de crear otro clon. Se me ocurrió que tal vez ella podría desear hacerme lo mismo, cada vez que mi existencia pusiera a prueba su paciencia. Que no parecería tan diferente, si ella terminara haciéndome la autopsia para encontrar exactamente qué me había matado, si mi miserable carne se rindiera antes del día prometido, aunque solo fuera para tratar de evitar problemas similares con el próximo modelo. Escuché el sonido de mis pasos apresurándose. Por alguna razón, descubrí que ya no quería quedarme allí abajo. Y, aunque se trataba de una hazaña considerable que sin duda representaba la acumulación de muchos avances científicos, el prototipo que había visto era solo el esqueleto desnudo de esta empresa, el requisito mínimo absoluto. Gracias al trabajo del Dr. Akagi, en teoría habíamos obtenido la capacidad de vincular un núcleo ficticio con un EVA en términos de transducción de señales simple, pero esto serviría de poco si el maniquí no pudiera interpretar la entrada sensorial del EVA o transmitir instrucciones significativas. Tendría que imitar la presencia de un piloto lo suficientemente bien como para engañar al EVA y lograr que lo acepte. Quizás te parezca extraño que los EVA pudieran ser engañados. Después de todo, yo sabía mejor que nadie que no eran simples máquinas, al menos no más que otros organismos complejos. Los EVA, aunque descendientes de dioses, eran, en cierto modo, humanos. Había hablado con EVA 00, sino comunicado en un sentido más profundo que hacía desaparecer la imprecisión del lenguaje. Pero en realidad, es precisamente porque son esencialmente humanos que pueden ser engañados. Los humanos son engañados todo el tiempo, incluso en sus circuitos más internos de vínculo y emoción, que es precisamente lo que funciona en las EVAs. Ver una foto impresa de una persona atractiva en papel normal excitará a una persona. Leer un artículo o una entrada de blog sobre alguien que sufre puede conmoverte, incluso si nunca la has visto con tus propios ojos y no puedes asegurar que no sea pura ficción. Tu reacción, al fin, será muy real. Hoy en día, los seres humanos son engañados rutinariamente a esa manera por la IA con fines de guerra de información. Tal vez, eso también podría considerarse una crítica a la naturaleza estereotipada del discurso político.
Por supuesto, simular la presencia de un alma entera era mucho más desafiante que construir un simple chatbot que pudiera mantener un diálogo convincente, pero los medios de Nerf eran mucho más avanzados que el tipo de red neuronal simple que cualquier científico informático podría ensamblar con poca antelación hoy en día. Al final, los impulsos neuronales de los pilotos se introdujeron como una serie de señales, unos y ceros que pasaban por partes de una computadora, y patrones altamente regulares, por complejos que pudieran ser. Siempre que tenga cierta regularidad, debería existir al menos la posibilidad de modelarlo de manera tosca con matemáticas básicas. Sabiendo lo que sabía sobre el ritmo habitual de avance en Nerf y mi propia, aunque modesta, lectura sobre el tema, no dudaba de que se pudiera hacer, al menos para alguna solución lo suficientemente rudimentaria como para servir a los propósitos del comandante. Aún así, no esperaba que el trabajo en los dummies avanzara a la siguiente etapa tan rápidamente como lo hizo. En mi última visita a Nerf, escuché a muchos de los trabajadores discutir las estrictas demandas del comandante Ikari. Quería una recopilación de datos exhaustiva sobre los cuerpos de simulación, lo más precisa posible, y quería que primero se revisaran minuciosamente los Magi para garantizar que tanto la recopilación de datos como su posterior análisis se realizarán con la máxima eficiencia. Aparentemente, él simplemente llegó y declaró esto, confrontando a sus subordinados con una gran cantidad de objetivos y demandas por las que ahora se quejaban, aunque era una queja pasiva y resignada, que reflejaba lo que esperaban de su superior. La mayoría de los trabajadores apenas tenían la más remota idea de lo que era realmente el Dummy Club. Solo habían oído alguna vaga charla sobre un hipotético sistema de piloto automático. Muchos de ellos podrían acogerlo con agrado, considerando lo más humano que utilizar pilotos jóvenes. Para ellos era, tal vez, algo que prometía absolverlos de sus pecados, por lo que no cuestionaron demasiado de dónde venía. Por supuesto, los resultados del experimento tendrían otros usos además de servir simplemente como datos de entrenamiento sin procesar para el Dummy Club. Cuanto más se comprendiera sobre el proceso de interfaz y sincronización, más se podría optimizar el hardware y el software mecánicos de los EVA para respaldarlo, pero también para controlarlo. Aún así, tengo la impresión de que estas órdenes debieron haber sido dadas justo después de que el Dr. Akagi pusiera algún resultado favorable sobre el escritorio del comandante Ikari. Parecía sorprendentemente obsesionado con el Dummy Club, mucho más de lo que había estado con los avances relacionados con los motores S artificiales o las réplicas de la lanza sagrada, que hasta ahora había considerado poco importantes y tangenciales a lo que realmente decidiría el resultado. Supongo que creó y trabajó en los EVA porque deseaba su poder. No era un hombre confiado, y creía firmemente en la autosuficiencia. No dependía de nadie ni dejaba nada al azar si además podía guardar alguna ventaja o seguridad bajo la manga. El Dummy Club, entonces, era otro medio para controlar el EVA de forma más directa, sin necesidad de pilotos. Supongo que por eso también existía yo, una herramienta artificial en lugar de un piloto humano, pero solo podía estar en un lugar a la vez. Bueno, al menos por ahora, y después de eso, ni los demás pilotos ni yo fuimos convocados durante varios días. Toda la sede debe haber estado agitada con los preparativos, tanto para las comprobaciones del sistema como para la serie de experimentos que vendrían después. Nunca me lo dijeron explícitamente, pero de esto puedo concluir que ni el doctor ni el comandante tenían más dudas de que pudieran crear a los dummies. Ahora su atención se centraba exclusivamente en la cuestión de cómo programarlos. Pero esto requeriría grandes cantidades de datos sin procesar. Estaban los registros de mis sesiones de respaldo y calibración, por supuesto, pero eran diferentes de los registros de precisión reales de un piloto interactuando con la EVA en particular. Finalmente, concluyó la gran revisión de los Magi, y apenas los demás pilotos y yo recibimos una notificación en nuestros dispositivos electrónicos. La presencia de los 3 pilotos sería necesaria para una amplia serie de pruebas con los cuerpos de simulación en las salas blancas ultrapuras de Primnobox. Y nos habían convocado y así aparecimos, aparentemente por las razones que habían impedido a cada uno de nosotros retirarnos cuando se nos dio esa opción en la batalla anterior. En lo que a mí respecta, esa elección nunca existió realmente, aunque era posible que los demás la vieran en términos muy similares según su comprensión personal de la realidad. Todavía llevábamos nuestros uniformes porque habíamos llegado aquí directamente desde la escuela. La segunda, al parecer, estaba disgustada, como le pasaba a menudo. A ella no le gustó que la hubieran citado con tan poca antelación. Al parecer, tenía pensado ir a la ciudad con algunas chicas de nuestra clase, una cita que ahora se había visto obligada a cancelar.
Aunque ya había llegado y nada de lo que pudiera hacer ahora podría cambiar el pasado que ya estaba escrito en piedra, no tuvo reparos en hacer saber su disgusto. Me pregunté qué esperaba evitar con eso, excepto quizás desplazar su frustración hacia objetivos convenientes. Creo que nos caracterizó a Miria y Kari-kun como idiotas serviles en el proceso solo porque entendimos que no tenía sentido protestar. No pareció ocurrírsele que nosotros también lo hubiéramos preferido de otra manera. No me sorprendería que Ikari-kun se viera obligado a abandonar algunos de sus propios planes. Él también tenía amigos, así como pasatiempos solitarios. Dicho esto, si tenía algo planeado, no lo sabía. Si lo hizo, no lo dijo. Obviamente no tenía planes, más allá de leer un poco, lo cual podía posponer fácilmente y continuar en cualquier momento. Sabía que era mejor no hacer planes cuando el mañana no estaba prometido a nadie, y menos a nosotros. Nadie está nunca a salvo. Todos podríamos morir en cualquier momento. Una vez más, me pregunté cómo se sorprendió la segunda. ¿Acaso no entendía nuestra situación? O quizás sí, y todas estas protestas eran una forma de fingir que tenía todo bajo control. Desde cierto punto de vista, esto podría parecer adaptativo. No la salvaría, pero tampoco lo haría saber o aceptar la verdad. Los experimentos habían demostrado que incluso los ratones soportan mejor las dificultades cuando tienen una sensación de control sobre lo que sucede. Incluso los monos pueden aliviar su estrés y todos sus costes fisiológicos desquitándose con otro primate. Desde esa perspectiva, sus acciones podrían considerarse bastante lógicas. Desplazar la agresión es una forma muy eficaz de reducir los excesos fisiológicamente desventajosos de hormonas del estrés. ¿Cómo se podía esperar que hiciera otra cosa? La habían criado y entrenado para ser una luchadora, animada a competir y mejorar. Nunca crecería ni alcanzaría un futuro donde pudiera beneficiarse de desahogos constructivos o técnicas de resolución de conflictos. Nerf iba a utilizar sus herramientas hasta que se rompieran, yo lo sabría. En ese momento, Nerf ya había desgastado bastantes objetos de Rei Ayanami. Cuando el desgaste superara los intentos del Dr. Akagi por mantenerme, ni siquiera sería el primero. No soy una niña, se lamentó la segunda después de que el mayor Katsuragi le suplicara que fuera razonable, entiendo que a veces tenemos que sacrificarnos por el bien común. Ella claramente solo lo dijo como una frase, un mero gesto de palabra, una racionalización, lo que se suponía que debía decir. Aunque, tal como estaban las cosas, podía estar más segura que ella de mi sinceridad al decir que mi trabajo era por el bien común. Eso era lo que siempre me habían dicho, así que era lo que me decía a mí misma, pero ya no podía afirmar con convicción que no buscaba una razón para justificar mi sufrimiento, para convencerme de que no era un completo sinsentido. Estaba esperando el lanzamiento, no la utopía. El segundo continuó despotricando, ajeno a mis silenciosos y sombríos pensamientos, o a lo que sea que Ikari-kun pudiera haber estado pensando. Pero esto es una tontería. Digo, ¿un piloto automático para la SEBA? Eso nunca va a funcionar. Como si un robot tonto pudiera hacer nuestro trabajo. No hay forma de que pierda contra algo creado por el hombre. No dije nada a esto, porque no habría tenido sentido decir nada. No sé, reflexionó Ikari-kun, por su parte. Dijeron lo mismo sobre las traducciones automáticas y el arte de la IA, en algún momento, su relativa reticencia y su tono ligeramente pesimista pueden haberme sorprendido. Uno podría haber pensado que él, de todos nosotros, podría haber sido el más optimista acerca de una tecnología que pudiera aliviarlo de los deberes que tanto lo habían agobiado. Pero ahora, lo sabía mejor. Aunque todo en él gritaba por una oportunidad de irse, algo lo había hecho volver. Algo lo impulsó a enfrentarse a Saakiel. Quizás pensó que no vería mucho a su padre cuando ya no lo necesitaran como piloto. No podía negar que parecía improbable. Supongo que yo también ya no sería necesario para el comandante una vez que se hubiera cumplido mi última orden. Al contemplar esto, no pude evitar encontrarme un poco surrealista como el mayor Katsuragi intentó mantener nuestra moral. Vamos, chicos, sé que esto va a ser un poco lioso, pero con más razón hay que acabar con esto de una vez. Cuando terminemos, los invito a ustedes y a sus amigos a un helado para compensarlos, ¿de acuerdo? Me pregunto cuánto tiempo más podrá decir cosas así. Una vez que el primero de nosotros muera o quede discapacitado de manera permanente debido a sus heridas, puede resultarle más difícil actuar como si nuestros deberes fueran como las tareas normales, tareas escolares o trabajos de medio tiempo para los que los adolescentes típicos pueden necesitar ser motivados.
Si la segunda niña había estado descontenta al principio, entonces su entusiasmo ciertamente no aumentó una vez que conoció más detalles sobre lo que este experimento iba a requerir de nosotros. Gritó sin pensar, incómodamente cerca de mis oídos, dentro de la estrecha cámara que nos contenía en ese momento. ¿Qué? ¿Quieres que nos desnudemos otra vez? Desde el intercomunicador, con una calidad metálica superpuesta por las imperfecciones de la máquina, la voz de la doctora Akaji era firme, pero mayormente sobria, decidida a seguir adelante sin estar más perturbada o impresionada por las protestas de la segunda de lo que podría estar por pequeños problemas de mantenimiento o piezas defectuosas de la máquina que funcionan mal. Entrarás en una sala ultralimpia, afirmó, enfatizando la palabra para dejar claro que no era negociable. Una ducha y un cambio de ropa interior no son suficientes. Creo que el segundo lo entendió. La había oído quejarse mucho y algunas veces incluso se había negado a participar, pero al final nunca lo hizo realmente. Cuanto más tiempo pasaba, sus quejas menos parecían petulancia sin perspectiva y más un intento de aferrarse al frío consuelo de tener la última palabra. ¿Por qué tenemos que pasar por todo esto solo para probar ese estúpido sistema de piloto automático? Se enfurruñó. Probablemente nunca lo usemos. Aún así, todos sabíamos que ella siempre iba a entrar a la cámara al final, y a juzgar por el leve pero inconfundible tono de enfado en su voz, también lo sabía la doctora Akaji, quien procedió a explicar, sin poder ocultar por completo su exasperación ante lo que debía haber considerado una obvia e inútil pérdida de tiempo. A veces pensé que podría sentir pena por el segundo niño. Me pregunté cuánto tiempo más la narrativa heroica en su mente resistiría el contacto con la realidad. Especialmente porque fue justo lo que el doctor seguía diciendo. El tiempo avanza constantemente. Para seguir el ritmo de la evolución de los ángeles, la tecnología del EVA debe seguir mejorando. Siempre necesitaremos nuevos datos para trabajar. Cierto. La evolución de los ángeles. Eso también era algo a tener en cuenta. Les quedaban 7 intentos más para vencernos, y el último ya nos había dejado al borde del abismo. ¿Pero lo sabían los ángeles? Era difícil estimar su perspectiva, ya que su manera de pensar era diferente a la nuestra, pero tal vez así fuera. En su opinión, podría parecer que redoblaron sus esfuerzos en vano. El último ataque representó una enorme escalada en sus capacidades de combate y contrainteligencia, pero quizá no comprendieran lo cerca que estuvieron de derrotarnos. Si lo supieran, sería malo, porque si entendieran que podríamos rendirnos si se nos aplicara un poco más de presión, no habría nada que les impidiera hacerlo. Pero la capacidad para ese análisis basado en la observación era precisamente la parte de la mente humana de la que se suponía que carecían, aunque tenían intuiciones agudas y razones para pensar que podrían tener sentimientos exactamente como los nuestros. Lo que no tenían era pensamiento, así que era posible que tuvieran una capacidad limitada para analizar por qué habían fracasado. Por lo que sabemos, podrían pensar que habían intensificado sus tácticas en vano, y que el asalto de Saakiel no era más que una fuerza llevada al límite. Debe haber alguna fuerza limitante en juego, o de lo contrario, ya nos habrían eliminado. Para los humanos, como criaturas tan acostumbradas a confiar en su intelecto y a verlo como la joya de la corona de la creación de Dios, era fácil imaginar a los seres que no podían pensar como meros autómatas, obligados a seguir avanzando en la misma dirección. Pero en realidad, incluso se ha demostrado que organismos unicelulares como el Stentorco Euleus tienen la capacidad de responder a factores estresantes y amenazas mediante la variación de estrategias alternas. Era muy posible que los ángeles tuvieran razón al cambiar de rumbo, variar sus tácticas y si eso sucediera, estaríamos en una posición realmente precaria. Ni siquiera los conjuntos de datos que nos propusimos recopilar ni herramientas nuevas como el Dumiplut podían garantizar que estaríamos preparados para las contramedidas que requerirían esos nuevos enfoques. Pero sea como fuere, probablemente no había mucho que pudiéramos hacer al respecto por ahora, salvo esperar a que el problema se presentara y hacernos lo que fuera necesario. Incluso los datos recogidos en este experimento podrían al final ser de poca utilidad. Pero era necesario hacerlo. Así que terminé este debate entrando directamente a la cabina de descontaminación, seguida rápidamente por la segunda que corrió velozmente tras de mí, distraída de su furia anterior por la idea de que no debía ser superada y su dedicación estaba por encima de toda sospecha. Ikari-kun estaba visiblemente reacio e incómodo, pero aún así, se obligó a ir. Todos nos obligamos a ir, cada uno a su manera. Todos tenemos, desde ciertos ángulos, todas las opciones, pero también ninguna, ya que todas las opciones tienen precios elevados.
Y así, cada uno de nosotros marchamos, como autómatas de relojería sobre las trayectorias fijas de un universo mecánico y predeterminado, atrapados en el abrazo infinito y enroscado del tiempo y la necesidad, los átomos que componían lo que creíamos que eran nuestras mentes, impulsados por las mismas fuerzas que gobernaban la mecánica celestial. Podía comprender que cada uno debía tener sus razones, quizá tan indecibles para ellos como las mías para mí, pero tal como estaban las cosas, parecíamos condenados a permanecer opacos el uno para el otro, como las figuras de un reloj autómata, realizando nuestros movimientos fijos y repetitivos sin tocarnos nunca del todo, el pálido destello de nuestras almas atrapadas como fantasmas en una gran máquina indiferente, tan distantes entre sí como las estrellas, de modo que pudiéramos vernos quemarnos en la distancia, pero nunca tocarnos del todo. Quizá mi papel en el gran mecanismo del reloj sería el de una figurilla de la muerte, el segador por venir, omnipresente en los viejos relojes autómatas centroeuropeos de fabricación medieval, siempre incluido para recordar a los adoradores su mortalidad y el inminente fin de los días. Trabajad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. Excepto que algunos de nosotros lo sabíamos, y aún así nuestro trabajo y nuestras oraciones continuaron. Me desnudé nuevamente sin decir otra palabra, en un movimiento rutinario y practicado, arrojando la ropa sobre un montón en el suelo. Para ser honesto, no entendía la vergüenza o el significado especial que mis copilotos, compañeros de clase y probablemente la mayoría de los humanos, habrían asociado con su carne desnuda. Quizás esto fue fácil para mí decirlo ya que estaba acostumbrado a desnudarme para experimentos todo el tiempo, pero no vi que esto estuviera hecho para revelar algo especial, sagrado o incluso particular acerca de mí. Después de todo, era solo la cáscara más externa, sin relación con lo que había dentro. Yo no elegí mi apariencia, de hecho, no tuve prácticamente ningún control sobre ella. Estaba codificada en mis genes, igual que todos los clones flotantes que el Dr. Akagi podría estar desmontando en la creación de los Dummies, igual que la anterior a Yanami Rei. ¿Por qué avergonzarse? ¿Por qué enorgullecerse? ¿Por qué sentir alguna conexión o apego particular hacia él? La secuencia genética que lo produjo fue diseñada principalmente para darme capacidades de pilotaje y llevar a cabo el plan del comandante, aunque supongo que no todas las características fueron seleccionadas para ese fin. Dudo que la forma particular de mi nariz o la textura de mi cabello influyeran mucho en mi habilidad como piloto. A veces me preguntaba cómo lo elegían. Probablemente sin pensarlo mucho. Al igual que con el sistema operativo de trasplante de personalidad de los Magi, es posible que se haya copiado una plantilla existente solo para simplificar las cosas y ahorrarse la molestia de construir un genoma desde cero. Las partes humanas no eran tan importantes. Quizás parte de la forma de mi rostro y cuerpo provenía de uno o varios donantes humanos. Sin embargo, no lo sabía y sabía que no debía pensar que podría tener más importancia o que no se me metiera en la cabeza la idea de que eso podría significar que tenía familia allí afuera. A todos los efectos, nunca la tuve y eso no cambiaría. Quizás fui construido desde cero después de todo, y si no fue así, no importaba mucho. Por lo que yo sabía, es posible que hubieran impreso alguna secuencia humana promedio desde una base de datos para comenzar, o hubieran seleccionado las variantes de secuencia más adecuadas de muchos donantes, hasta el punto de que en realidad no era muy diferente a ensamblarla desde cero. Mis genes humanos podrían haber venido de una línea de cultivo celular, tomada hace muchas décadas de un paciente de cáncer muerto hace mucho tiempo, o tal vez de un hisopo donado por un insignificante técnico de laboratorio que solo contribuyó con algún trabajo de laboratorio de rutina a mi creación sin siquiera saber realmente para qué servía. Esa persona podría ya ni siquiera trabajar en NERF, o tal vez ya estaba muerta. Por lo menos, sabía que el comandante Ikari no podía haber usado su propio ADN, ni el del subcomandante Fuyutsuki. Una vez, secretamente, deseé que así fuera, aunque solo fuera por practicidad, porque su propia saliva, cabello o sangre eran fáciles de conseguir. Nunca me había atrevido a admitir esa esperanza, hasta que vi que se desmentía, justo cuando aprendí cómo funcionan los cromosomas sexuales. Claro que era joven entonces. Siendo realista, no creo que hubiera cambiado nada, incluso si hubiera sido cierto. Y, en cualquier caso, mi donante, si es que hubo uno, debió ser mujer, lo que significa que probablemente no era nadie que yo conociera. Que yo supiera, la doctora Akagi no había empezado a trabajar en el proyecto hasta después de que se ensamblara la primera Ayanami Rei.
Los embriones femeninos sobreviven a mutaciones y malformaciones a una tasa ligeramente mayor, debido a que tienen copias adicionales de algunos genes, por lo que tal vez se consideró que una muestra tomada de una mujer tenía más probabilidades de dar resultados exitosos. O tal vez no había ninguna razón, ningún donante para empezar. Sabía que no debía buscar en los rostros de los técnicos de laboratorio superiores algún parecido al mío. Incluso si esta donante existiera, las alteraciones necesarias para convertirme en lo que soy nos habrían hecho tan diferentes que tendría poco en común con ella. Genomas alienígenas injertados, ingeniería minuciosa y, por último, pero no menos importante, los interruptores epigenéticos provocados por mis circunstancias completamente diferentes nos harían menos parecidos. Yo, en el mejor de los casos, una imagen residual distorsionada y descolorida, mi caparazón defectuoso más corto y delgado que el suyo. Si la conociera, probablemente no encontraría mayor parecido que con cualquier otro ser humano y, por fin, mis cavilaciones se interrumpieron. El mundo exterior volvió a reclamar mi atención, las necesidades que aún justificaban mi existencia por quién sabe cuánto tiempo más. El proceso de descontaminación había terminado. A la siguiente tarea. Salí de la cámara de lavado, y aunque me daba igual estar desnudo, eso no significaba que no sintiera el frío ni la incomodidad de tener la solución limpiadora hasta la mitad de la nariz. Ya me sentía un poco cansado. A mi lado, mis copilotos también habían terminado. Aunque un conjunto de pantallas translúcidas ocultaban las partes medias de nuestros cuerpos, salvo quizás una silueta difusa y tosca, y Kari-kun parecía bastante preocupado por cubrir sus partes privadas con sus manos, emergiendo en una postura encorvada y vergonzosa. La segunda, sin embargo, se pavoneaba con los brazos en las caderas, eminente en indignación. Con cierta consternación que no me molesté en expresar, noté que estaba a punto de comenzar a gritar nuevamente. Aquí estamos, justo como nos quieres. Relucientes después de 17 lavados a fondo, y además estamos desnudos. ¿A que no te diviertes? La doctora Akagi optó por eludir la teatralidad respondiendo únicamente al contenido. Muy bien, ahora necesito que camines por esta habitación tal como estás ahora y te pongas tus tapones. Nuevamente, la segunda estalló de inmediato en una reacción fuerte e inmediata. ¿No podía expresar sus objeciones a un volumen razonable? ¿Te refieres a desnudo? ¿No quedó claro en el contexto? Sin embargo, el doctor captó la esencia de sus quejas. No te preocupes, la transmisión visual se desactivará. Tu privacidad será respetada. Sin embargo, la segunda persistió en sus protestas. Ese no es el punto y lo sabes. Estoy realmente incómodo aquí. Después de tantos años en NERF, ¿pensó que iba a ser cómodo? El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de captar los armónicos directamente de la piel, sin necesidad de un traje de protección. Por si las implicaciones no quedaban claras en las explicaciones del Dr. Akagi, el mayor Katsuragi vio la necesidad de dejarlas muy claras. Asuka, esto es una orden. Ah, vale. Pero ni se te ocurra mirar. Dudo mucho que a ninguno de ellos le interesara eso. En su opinión, probablemente nos considerábamos poco más que niños, e incluso si hubiéramos sido adultos jóvenes, no creo que nos hubiera resultado muy excitante que nos sometiéramos, torpes e incómodos, a un procedimiento monótono y aburrido en nombre de la investigación científica. Si estuviéramos desnudos, lo estaríamos a modo de mera carne, abiertos en una mesa de operaciones o excretando en la taza del inodoro. Ese era el único tipo de desnudo que alguna vez pude lograr. Aún así, la segunda niña miró con recelo la cámara hasta que vio que se encendía la pequeña luz roja, lo que confirmó que ahora se había cambiado solo a infrarrojos y no debería transmitir más que el contorno aproximado de nuestras firmas de calor. Me pregunté por qué se habían molestado en poner esto, en incluir esta característica. Probablemente, incluirlo para anticiparse a las quejas era el camino de menor resistencia, todo parte de la farsa, lo mismo que enviarnos a la escuela. Allá arriba había testigos, propensos a hacer preguntas si algunos se apaciguaban superficialmente. Nadie se había molestado en poner tales medidas en las instalaciones de Terminal Dogma, tener cualquier adorno instalado solo inflaría innecesariamente el número de personas que podrían ver lo suficiente de sus componentes para adivinar el conjunto que podría ensamblarse a partir de sus partes prefabricadas. A nadie se le había ocurrido instalar ningún tipo de pantalla de privacidad en el tubo de la planta Dummy Club, y mucho menos tapar a los clones nadadores. ¿Para qué? ¿A quién se le iba a ocurrir molestarse en hacer eso? Además, nada de mi carne sería novedad para quienes la manipularon durante años hasta que finalmente lograron que funcionara.
Aunque supongo que no había ninguna razón por la cual la incomodidad experimentada por Ikari-kun y el segundo no debería ser disminuida, si era fácilmente factible hacerlo. Se consideró que valía la pena hacerlo por ellos, ya que, después de todo, eran humanos. Nadie se molestó en cubrir los cuerpos de simulación, que nadaban en el agua purificada de la caja de Prinow. Sus torsos parcialmente desarrollados y sin cabeza no se consideraban muy diferentes de los cables que conducían al siguiente, o de los injertos mecánicos que insertaban los tapones de entrada en sus bolsas. A diferencia de los propios Evas, no estaban animados, es decir, literalmente imbuidos de un alma. Despedazado y cortado como reactivos húmedos, su destino fue exactamente el mismo que el de los núcleos prototipo del Dummy Club que había visto en el laboratorio del Dr. Akagi, aunque estos últimos se mantuvieron en secreto. Era menos probable que fueran aceptados, como pensaba el doctor, por su meramente superficial parecido a un humano, aunque el ARN dentro de los cuerpos de simulación y la estructura de sus extremidades no eran mucho más diferentes al de un humano que yo, a pesar de la diferencia de tamaño. No es que no creyera la evaluación del doctor sobre la probable reacción, pero no me parecía lógica. Biológicamente, tanto yo como las partes de carne cultivada en tanques utilizadas como cuerpos de simulación teníamos aproximadamente el mismo porcentaje de humanos. Los Evas reales podrían ser más humanos, si consideramos el origen de su alma o el método empleado para obtener la mía. No estaba claro si los cuerpos de simulación sufrieron. Una vez que me conecté con el mío, me encontré con impresiones sensoriales crudas, no con una clara presencia extraterrestre vigilante como la de EVA 00. Sin embargo, no podría considerarse lo mismo que un simple cultivo de células, un miembro amputado o un cadáver con el corazón latiente y quemado, si hubiera un núcleo en el cual insertar el tapón de entrada, el núcleo que, para un ángel, por ejemplo, sería la fuente completa de su vida. Tenían núcleos, al igual que los futuros Dummy Plugs tenían cerebros funcionales. Tal vez esta existencia sin mente podría considerarse un horror en sí misma, pero si lo fuera, no se podría hacer mucho para detenerla. ¿Qué es una pérdida más inevitable en un mundo a punto de ser erradicado? El constante avanzar del gran reloj autómata cósmico siguió su curso, y el relleno del reloj de arena se fue filtrando hasta la última de las palabras que nos concernían en las profecías de los antiguos. Pronto todas las máquinas se pusieron en línea, se completó la secuencia de entrada, comenzó el experimento y se inició la recopilación de datos. Estaba previsto que durara 3 horas y probablemente nos mantendría hasta el anochecer, al menos si contábamos el tiempo que necesitaríamos después para vestirnos. Había esperado pasar la mayor parte de ese tiempo intentando concentrarme lo mejor que pudiera y mantener mi atención enfocada lo mejor que pudiera, para asegurar la calidad de los datos, por inútil que pudiera resultar mantener una concentración perfecta durante todo el proceso. Y tal vez, cuando todo esto terminara, la mayor Katsuragi recordaría sus palabras sobre llevarnos a tomar un helado, y tal vez yo incluso estaría de acuerdo, si no estuviera ya demasiado cansado por un largo día de trabajo. No, tal vez incluso entonces. Tal vez la heladería tendría sabores interesantes, y tal vez, era posible, que incluso Ikari-kun me hablara, me invitara a un intercambio simple y sincero, una mera conversación, que aún podría sorprenderme de maneras que no había previsto. O eso pensé. Más que nadie aquí, yo sabía que el campanario del destino pronto haría sonar su campana para marcar nuestros destinos ya sellados, pero de alguna manera, incluso yo había caído en la distracción justo antes del día, me había dejado atrapar por la calma de estos efímeros días pacíficos justo antes de la línea de meta. Pero claro, no me di cuenta. Nadie que cae en alguna locura se da cuenta a primera vista de que está en la definición. Mis pensamientos estaban entonces en otra parte, tratando, como había dicho, de concentrarme en mi tarea, cuya parte principal ahora era comenzar en serio. Después de haber recopilado todo lo que pudo de lo que sus pantallas podían decirle, la doctora Akagi consideró oportuno preguntarnos directamente una vez más, solo para asegurarse una última vez. Entonces, Rei, ¿cómo está? HM. ¿Cómo describirlo con palabras? Es diferente, de alguna manera. Ikari-kun parecía compartir esa impresión. Sí, se siente diferente de lo habitual, no contento con simplemente repetir lo ya dicho, el segundo intentó aportar detalles adicionales. Me siento como entumecido por todas partes, excepto el brazo. Esto, al parecer, no difería mucho de lo que la doctora Akagi esperaba oír. En cualquier caso, juzgó entonces que podía continuar. Bien, Rei. Intenta mover el brazo derecho. Pensé que mover ligeramente mis dedos, o mejor dicho, los del cuerpo de simulación, sería suficiente.
Al parecer así fue. Sin más instrucciones, el experimento continuó. Esperaba que no quedara nada más por hacer que quedarnos allí y concentrarnos. En los límites de mi conciencia, tomé nota de los técnicos discutiendo los estados de los diversos medidores o las primeras propiedades discernibles del flujo de datos, e incluso alguna conversación casual entre el mayor Katsuragi y el Dr. Akagi. Había mucho que observar, cuando no había nada que hacer excepto esperar y pocas preocupaciones que valieran la pena considerar. Su presencia seguía dando vueltas en mis pensamientos, no porque me interesaran especialmente sus asuntos particulares, sino porque no habría nada más que escuchar durante horas y horas. Cabe destacar que el mayor Katsuragi quedó impresionado por la velocidad con la que parecía avanzar el procesamiento de datos. ¡Guau, míralo! ¿Qué diferencia con esas primeras pruebas que tardaron una semana en analizarse? Los Magi son realmente increíbles. Supongo que se refería a la capacidad de la supercomputadora para aprender y mejorar con cada iteración. La doctora Akagi solía comentar los detalles con sus subordinados mientras yo esperaba a que terminara y me llevara rápidamente a algún procedimiento. Pero su siguiente comentario fue más allá de todo lo que yo conocía. Realmente muestra la personalidad de quien los construyó y el mayor Katsuragi también se sorprendió. ¿De qué estás hablando? Creía que los habías construido tú. No sabes mucho sobre los magos, ¿verdad? Eso podría tener algo que ver con que nunca hablas de ti mismo. ¿La doctora estaba obligada contractualmente a hablar de sí misma de alguna manera? A pesar del resoplido defensivo del mayor Katsuragi, la doctora Akagi admitió su punto y continuó explicando. Supongo que sí, puse en marcha el sistema, pero quien lo construyó y desarrolló las teorías fundamentales fue mi madre. La madre de la doctora Akagi, ¿eh? Por cómo lo dijo, la mayor de las Akagi ya no debía de trabajar aquí. A falta de nada más que hacer, traté de recordar si alguna vez podía recordar haberla visto aquí. Estaba lo suficientemente familiarizado con el marco temporal aproximado como para esperar que los Reyes Magos habrían terminado aproximadamente al mismo tiempo que, bueno, yo. ¿O fue antes de mi tiempo? Se jubiló mientras aún me estaban experimentando en el laboratorio, o quizás durante la época del primer clon de Ayanami Rei. Cuanto más pensaba en ello, más notaba una creciente sensación de inquietud creciendo dentro de mi ser, aunque no sabía por qué, ni quién esperaba saber la respuesta, ni por qué importaba. Varias veces me enderecé, respiré hondo y parpadeé como para disipar un sueño. Me pregunté si tendría que ver con la extraña configuración de conexión en la simulación. Finalmente, intenté apartar ese pensamiento de mi mente para que no afectara la calidad de los datos recopilados. Intenté concentrarme en mi respiración y dejar todo lo demás para después. Cuando me enteré de algunos fragmentos de conversación sobre una mancha corroída en una de las paredes de proteína, al principio no le di mucha importancia. Los problemas menores de mantenimiento no eran inusuales, particularmente en esta rama del complejo que tuvo que terminarse después del primer ataque de Los Ángeles. Esperaba que al principio fuera una irritación menor, que apenas prestara atención a lo que se estaba discutiendo. No me atrevía a esperar una liberación temprana, sobre todo porque sabía muy bien que eso solo significaría una repetición de la incomodidad asociada con el experimento en una fecha posterior. Además, era poco probable que el comandante Ikari estuviera contento con cualquier retraso en el desarrollo del Dummy Club. Yo sabía que los seres humanos, y supongo que también los homúnculos artificiales cuyos cerebros replican su creación, percibían los acontecimientos adversos según un sesgo denominado pico final, en el que la calidad de una experiencia dependía en gran medida de su episodio más intenso y del estado cercano a su final. La duración fue un factor insignificante, para gran sorpresa del médico y las enfermeras, quienes pueden haber pensado que era un mal menor que los pacientes se sometieran a procedimientos cortos pero intensos para terminar con el asunto de una vez. Supongo que las tristes horas que vendrían se fundirían en retrospectiva en quizás una sola imagen. Pero entonces escuché una frase relacionada con propagación, y eso atrajo mi atención. Pronto escuché lo suficiente como para sospechar que, después de todo, el tema podría ser más complicado. Pronto me encontré preguntándome si realmente sería necesario posponer el experimento o incluso abortarlo prematuramente, pero en retrospectiva debo confesar que todavía no me daba cuenta de la gravedad de la situación en ese momento. Todavía creía que estábamos tratando con un simple caso de falla del equipo. Entonces sentí el dolor. Llegó tan repentino que apenas tuve oportunidad de darme cuenta de lo que estaba pasando. Antes de darme cuenta, grité. Estaba gritando de dolor antes incluso de analizar el espasmo que recorría mi brazo, o mejor dicho, el brazo del cuerpo de simulación.
Mi propia mano estaba firmemente apretada alrededor de los controles, mis extremidades estaban tensas y rígidas en una reacción compasiva a lo que parecía un mal funcionamiento de un nervio pinchado en el cuerpo extraño al que había estado conectado. Mis sentidos estaban demasiado inundados de dolor y malestar para darme cuenta de que el gigantesco brazo del cuerpo de simulación estaba siendo retorcido en un movimiento planificado y deliberado. Solo uniría la secuencia de eventos en retrospectiva, una vez que me hubieran proporcionado la información que no tenía entonces, y el tiempo para pensarlo sin doblarme en agonía. Ahora, en retrospectiva, creo que esto fue lo que sucedió. El brazo del cuerpo de simulación comenzó a moverse por sí solo. Visto desde la sala de control desde donde nos observaban los técnicos, se describió que tenía algunas de las mismas manchas que se habían visto en las paredes de proteínas de la caja Primnow y que se pensaba que eran simple corrosión o degradación, algo que luego se parecía a una estera bacteriana o un moho mucilaginoso, a juzgar por las fotografías que vería más tarde. Lo notable fue que los músculos y nervios que lo componen fueron inducidos inmediatamente a activarse y contraerse de manera coordinada, por medio de señales eléctricas o químicas introducidas en la carne artificial por el organismo parásito. Y de inmediato, apuntó a la sala de control, extendiendo la mano que había estado bajo mi control unos instantes antes. Pronto el cuerpo de simulación en su conjunto se vio sometido a tensión. Los técnicos respondieron rápidamente, detonando una carga implantada en el brazo gigante en caso de que se saliera de control, una medida que tal vez no se hubiera implementado si esta parte del complejo y todo el hardware y wetware en el interior se hubieran terminado como se pretendía inicialmente. Estos mecanismos de seguridad adicionales fueron una respuesta a los incidentes en los que las EVAs 00 y 01 se volvieron locas. La carne del brazo del cuerpo de simulación fue arrancada del húmero, dejando rastros blancos de tendones desgarrados flotando en el agua. Para mí, esto significó principalmente más dolor, reavivando uno de los nervios que había visto tanta estimulación en la última batalla, provocando un ardor resonante y agudo como un diapasón que hubiera sido golpeado para que pudiera transmitir fielmente su propia nota específica. Pero el dolor por sí solo era todo lo que era, y momentos después, había cesado total y completamente, y solo entonces pude comenzar a reconstruir lo que había sucedido. No hubo lesiones físicas, mi tasa de sincronización no era lo suficientemente alta para eso en este momento. Así que el dolor se disipó cuando se cortó la conexión. El tapón debe haber sido expulsado. Durante un tiempo, el tapón de entrada continuó en la dirección en la que había sido impulsado hacia adelante por la fuerza del mecanismo de expulsión y luego, su propia inercia. Al principio, yo y, supongo, los otros pilotos, nos encontramos repentina e inesperadamente apretados contra nuestros asientos, demasiado aturdidos por el repentino acontecimiento como para empezar a reconstruir lo que podría estar sucediendo. Incluso con la fracción limitada de evidencia que pudimos ver antes de ser expulsados, habría sido evidente que no se trataba de una simple falla del equipo, pero fuera lo que fuera, realmente no tenía forma de hacer nada al respecto. Tenía mis sospechas, por supuesto, pero sin ninguna evidencia para confirmarlas o negarlas, parecía mejor reservar el juicio. Cerrando los ojos, intenté hacer lo mejor que pude para sentir hacia dónde me llevaban las corrientes. Una vez que se hubiera agotado la energía cinética del empuje inicial de la eyección, era de esperar que siguiéramos el flujo de los diversos sistemas de circulación de agua del Geofront por un tiempo, flotando ociosamente como madera a la deriva. Entonces, por fin, habríamos llegado a algún final para nuestro viaje, un impulso distintivo cuando el tapón rompió algún tipo de superficie estancada, abandonada para agotar todo sentido de dirección excepto el de las pequeñas fluctuaciones locales conferidas por pequeñas olas. Si el movimiento era fuerte y requería que me agarrara para mantenerme en mi lugar en la silla, podía sentir la ocasional pequeña columna de dolor viajando hacia arriba o hacia abajo por mi brazo derecho, solo una pequeña imagen sensorial residual, chocando con el conocimiento racional de que mi brazo estaba bastante intacto. Apreté y aflojé mis dedos solo unas cuantas veces para confirmar que se movía bien, y por un momento, incluso anuló la señal errónea, pero en poco tiempo, se reafirmó, negándose a ser sacudido demasiado rápido, incómodo como una extremidad que se había quedado dormida y ahora finalmente se movía de nuevo por primera vez en mucho tiempo. Realmente desearía que no hubiera sido el brazo otra vez, aunque considerando todo, probablemente fue la parte del cuerpo más prescindible, considerando todas las cosas. De cualquier manera, esto no era bueno. Tomaría un tiempo recuperarnos, si las EVAs se movilizaban, y a diferencia de la última vez que esto sucedió durante el apagón, nuestras manos estaban atadas en lo que respecta al transporte.
Pero finalmente había una cosa a nuestro favor. Aunque no teníamos acceso a dispositivos de comunicación que formarían parte de las unidades centrales de los EVA o de los cuerpos de simulación, los conectores de entrada venían equipados con sus propios dispositivos de comunicación, más primitivos. Ikari-kun y el segundo lo habían usado recientemente para discutir después de derrotar al Ángel Israfael. La calidad del sonido era peor y el alcance no era ni remotamente comparable, pero si los otros hubieran sido expulsados casi al mismo tiempo que yo, todavía deberían estar furiosos. Ikari-kun. Segundo hijo. Di algo si me oyes. Afortunadamente, mi estimación pronto resultó ser correcta. Cállate, primero. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no tienes que decirme qué hacer? Pronto escuchamos también de Ikari-kun. Ayanami. Asuka. Me alegro mucho de que estés bien. Parecía bastante aliviado al saber de nosotros. Quizás había entrado en pánico y, en ese estado, se había olvidado por completo del intercomunicador secundario. Pero una vez disipada esa preocupación inmediata, no tardó en pensar en otra. Me pregunto qué está pasando, ¿el cuerpo de simulación se volvió loco o algo así? No. Eso no es posible. A diferencia de los EVA, no cumpliría los requisitos. Debió de haber fuerzas externas en juego. No quise insinuar nada más allá de eso, ya que aún no podía estar seguro, pero parece que Ikari-kun captó lo que había estado pensando. No es que realmente hubiera muchas otras opciones. ¿Quieres decir que, había un ángel? Aquí, en el cuartel general. ¿Dónde se escondería? ¿Estás diciendo que esa mancha rara era el ángel? No tenemos forma de saberlo en las circunstancias actuales. Aunque es posible. ¿A quién le importa dónde se esconde? Se quejó el segundo. Será mejor que vengan a recogernos lo antes posible para que podamos darle una paliza. No estoy seguro de que lo hagan. Si lo hicieran, podrían haber estado esperando para sacar nuestros tapones en cuanto salimos a la superficie. Aunque supongo que podrían haberse retrasado por alguna razón que escapa a nuestro conocimiento. Maldita sea. No puedo salir de aquí desnudo. No me traerán ya una bata. Eso probablemente no habría ayudado. Mi estudio de la distribución del cuartel general de NERF incluía el de las bombas de agua. Si no me equivoqué, debimos habernos detenido aproximadamente en la parte central del lago artificial del geofrente. Nuestra distancia a la orilla podría ser demasiado grande para intentar nadar de manera segura, vestidos o no. Además, Ikari-kun no sabía nadar, por lo que este curso de acción habría implicado que el segundo y yo partiéramos por nuestra cuenta. Era mejor evitar separarnos ahora. Mientras todos permaneciéramos en el mismo lugar, justo donde nos esperarían, sería posible recuperarnos a todos al mismo tiempo. Sin embargo, con cada momento que pasaba sin que ningún técnico llamara a la escotilla de entrada de nuestros enchufes, estaba cada vez menos seguro de lo que podría o no haber sucedido, o por qué. Lo único que realmente podíamos hacer en ese momento era esperar, y al final, nos dejaron hacerlo durante mucho, mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros había previsto. Y no conseguimos ningún helado. Para cuando finalmente nos sacaron del lago y nos recuperamos de nuestros tapones, esa idea debe haber adquirido la calidad de algo olvidado hacía mucho tiempo, que tal vez se había mencionado hace mucho, mucho tiempo. Porque si bien estas últimas horas habían sido largas para nosotros, pronto tendríamos motivos para sospechar que habían sido inconmensurablemente más largas en la experiencia subjetiva del personal de NERF. Además, supongo que el mayor Katsuragi, los técnicos y, en especial, el Dr. Akagi estarían bastante ocupados con las consecuencias del incidente. Incluso reprogramar o repetir el experimento interrumpido podría haber estado entre sus últimas preocupaciones, debido a lo que nos dijeron en cuanto nos liberaron de nuestros tapones, después de haber estado entregando toallas de uniforme de NERF que posiblemente provenían de los baños comunes del personal. Al parecer fue tal como lo había supuesto. Las manchas de aspecto bacteriano que habíamos visto en la caja de Prinow eran las marcas de un ángel parecido a un microbio. Aunque debe haber estado ocupada limpiando las secuelas, la mayor Katsuragi se las arregló para estar a bordo del barco que nos recogió. No vas a creer quién lo logró, afirmó, convirtiendo el relato en una historia interminable y sensacionalista mientras regresábamos a la orilla del lago. Ritsuko lo hizo. Parece que Asuka tendrá que añadir un nuevo nombre a su marcador. Lo hizo la doctora Akagi. ¿Pero cómo exactamente? En teoría, se suponía que habría sido imposible resistir a los ángeles mediante la tecnología convencional.
Puede que el trabajo en el Dummy Club haya avanzado rápidamente, pero no pensé que ninguno de los productos del programa estuviera lo suficientemente preparado para ser conectado a una EVA. Como evidentemente no estábamos muertos y los tres nos habíamos quedado atrapados flotando en el lago, estaba claro que había sido posible destruir a este nuevo ángel sin la participación directa de nosotros, los pilotos, por lo que no habría tenido sentido la sorpresa o la incredulidad, ya que evidentemente lo que había ocurrido debía ser algo compatible con nuestra existencia continua en este momento. Acepté la realidad que se presentaba claramente ante mis ojos. Sin embargo, las piezas faltantes en la secuencia siguieron siendo una discrepancia en mi mente hasta que pude reconstruirlas, un punto negro en el mapa que clamaba ser llenado con los fragmentos que pudiera recoger a mi alrededor con mis ojos y mis oídos. Tal vez Hikari-kun y el segundo niño habían recibido un relato más detallado una vez que el mayor llegó a casa. A mí no me dijeron nada. Nadie pensó que tal vez me lo debían decir, o que tal vez eso me lo pudieran decir y que pudiera ser útil o relevante para mí. Tal era su discreción. Aún me preguntaba, en silencio, mientras me enviaban a casa. Supuse que pronto podría reconstruirlo todo. Solía hacerlo en estas cosas. Tenía mucha práctica. Así que simplemente me fui a casa, deseando hundirme en mi cama. En realidad no había hecho nada más que sentarme allí en la silla del enchufe de entrada, pero me sentí aliviado de que me dejaran ir. Como lo esperaba, la situación se aclaró en los siguientes días. Se produjeron muchas discusiones entre el Dr. Akagi, el vicecomandante Fuyutsuki y el comandante. Fue fascinante, realmente. Por una vez, uno de los ángeles no apareció como una criatura parecida a un animal, sino como algo más parecido a una bacteria o incluso a un moho mucilaginoso. Por supuesto, eso no debería sorprendernos. Los hermanos Ireu y Shier estaban igualmente distantes en relación con toda la vida lilithiana. Sin embargo, en otros sentidos, nuestro parentesco había sido más claro, ya que Shir se había manifestado como una multitud dispersa, y no, como los otros, como una gran entidad monolítica que se elevaba sobre nosotros. Mientras tomaba nota de los intercambios del personal de NERF, me pregunté cuántas combinaciones más podrían haber sido posibles. Las conversaciones comenzaron mucho antes de mi llegada, no esperaron a que yo empezara, pero tampoco se detuvieron con mi llegada. De esta manera, había tenido acceso a tantos secretos como los pisos y las máquinas. El cuerpo desnudo, encajado entre los conectores, tubos y cables, simplemente continuaba o completaba esta imitación involuntaria de un paisaje mecánico a lo Giger, solo que mucho más liso, pulido o improvisado, sin intención de transmitir mensaje ni impresión alguna. Eran solo piezas con un propósito, y supongo que yo también. El aparato al que estaba sujeto no era excesivamente incómodo. No tenía sentido diseñarlo de esa manera. Pero tampoco se hizo mucho esfuerzo para que tumbarse allí fuera una experiencia placentera. Era simplemente algo que de alguna manera necesitaba hacerse, un medio para tomar una medida. Cualquier experimento o procedimiento que fuera necesario llevar a cabo aquí abajo en los niveles inferiores probablemente sería tan clasificado y tan crucial para el desarrollo de todo el plan que el Dr. Akagi no podía dejarlo en manos de ningún técnico de rango inferior, al menos por el momento. Por lo tanto, dado que probablemente estaría ocupada durante bloques de tiempo más largos, parecía bastante lógico que el comandante e incluso el subcomandante también usaran estos momentos como oportunidades para discutir cosas con la doctora mientras ella se quedaba monitoreando la lenta progresión de los resultados. Cada una de sus habilidades era invaluable para las muchas piezas móviles de su proyecto, por lo que había grandes incentivos para utilizar todo su tiempo tanto como fuera posible. ¿Por qué programar una reunión en un momento separado, cuando los asuntos podrían discutirse mientras la doctora Akagi estaba aquí de pie, sin necesitar exactamente la plenitud de su capacidad intelectual y atención en un momento dado? Especialmente cuando había mucho que discutir, como las reparaciones y los planes de encubrimiento necesarios por el ataque del ser que ahora estaba siendo clasificado como Ireu. Como ya he dicho, había oído muchas cosas de esta manera, centrada en la discusión más que en dónde estaba o en lo que me estaba pasando, hablando la mayor parte del tiempo solo cuando el Dr. Akagi me pedía que respondiera a algo relacionado con el experimento. Sabía que era mejor no expresar quejas ni peticiones. La sola idea habría sido absurda. Para eso existía, ¿no? Para utilizar de esta manera. Si la gente aquí reunida alguna vez hizo algo para protegerme o mantenerme, fue para poder seguir utilizándome a esa manera. Sería absurdo considerar que pudieran detenerse o incluso comprometerse. ¿Al propietario de una granja industrial le importa si el ganado acepta o no ser sacrificado?
Si no fuera por los beneficios que obtendría sacrificándolos, no los habría alimentado ni protegido, ni siquiera los habría criado. No existiría toda la raza de criaturas creadas por el hombre, criadas durante siglos para maximizar el rendimiento hasta el punto de que ahora tendrían grandes dificultades para competir en la naturaleza. Esa es parte de la razón por la que no pude animarme a comerlos, además de un deseo de minimizar mi impacto en este mundo y una repulsión hacia todas las cosas de carne y hueso, tan completamente intercambiables que fueron creados únicamente para ser consumidos. Eran iguales a mí. Solo pensarlo era demasiado triste. Aunque uno puede preguntarse si no fuimos todos simplemente sembrados para ser cosechados, impulsados a la existencia por las decisiones descuidadas de quienes vinieron antes de nosotros, tal vez liderando una línea ininterrumpida de regreso a la primera raza ancestral. Aunque, en última instancia, puede que la verdad sea que todos éramos solo madera a la deriva en los torrentes del destino, en este momento era yo el único que estaba atado a una mesa, enchufado a máquinas y expuesto a la fría temperatura del pasillo subterráneo. Debajo de la chaqueta de la doctora Akagi y la chaqueta del comandante Ikari, no deberían sentir mucho frío. Aunque estaba un poco agradecido de que estuviera aquí. La conversación me dejó algo en que concentrarme, como ya había dicho, y además, preferiría no quedarme a solas con el doctor Akagi más de lo estrictamente necesario. Era menos probable que hiciera o dijera algo innecesario mientras alguien más estuviera allí. Mientras había gente observándola, ella tendía a permanecer encerrada dentro de la máscara de una consumada profesional, suyo desapasionado habitual. Simplemente delineando. Explicando. El comandante parecía especialmente insistente en la respuesta a una posible pregunta. ¿Cómo se le permitió al ángel infiltrarse en el cuartel general de Nerf? La doctora Akagi estaba acostumbrada a poder responder las preguntas, o a ser ella quien las formulaba. Aún así, un atisbo de perturbación solo se reflejó en su rostro por un instante antes de continuar explicando, con bastante serenidad, pero sutilmente manchada por el orgullo que sentía por lo demás, impecable trabajo. Sé que esto no es una excusa, pero lo más probable es que no lo haya hecho. Probablemente se aferró a alguno de los componentes recién instalados en el ala B, en forma de capullo, igual que el noveno ángel cuando lo encontramos en ese volcán. Dado que los cuerpos individuales del ángel eran microscópicos, su crisálida podría haber sido más pequeña que un grano de arena. Eso es más que suficiente para que se deslizara en una placa de hormigón en algún lugar, o tal vez se introdujo con la paja de arroz que usamos como medio de cultivo. Parece una coincidencia increíble, comentó el subcomandante Fuyutsuki desde el fondo de la habitación. Por el eco de su voz, su rostro debía de estar vuelto hacia la pared. Quizás no quería verme. Sabía que el comandante estaba sentado cerca, aunque una pipa no muy lejos de mi cara me impedía ver más que las costuras inferiores de su chaqueta y algunas manchas blancas que podían haber sido sus manos enguantadas colgando de su regazo. Mientras los demás hablaban, él parecía pensar en silencio, pero cuando su voz ronca y profunda sonó, su presencia pareció llenar la habitación. No existía ningún proceso de selección para los componentes, al menos para el control de calidad. El rostro de la doctora Akagi solo permitió que su irritación se disipara por un momento, pero esto lo pude ver cuando ella estaba parada junto a los controles de la maquinaria a la que estaba atado. Tal vez una parte de ella lo tomó como una afrenta a su orgullo profesional, el mismo que ahora la obligaba a enderezar sus rasgos. Le aseguro que he tomado todas las medidas posibles en la medida de lo posible dadas las circunstancias, el comandante la interrumpió bruscamente. No es eso lo que quiero decir. El doctor Akagi se irritó al principio, pero Fuyutsuki, que lo conocía desde hacía más tiempo, captó su intención más rápidamente. ¿Quieres decir que esto fue obra de SL, de alguna manera? Ya nos habían saboteado antes, justo a tiempo para la llegada del décimo ángel. Y no les interesaba demasiado capturar al noveno ángel, ¿verdad? A pesar de todas las oportunidades que una muestra viva podría haber presentado. Claro, podría ser simplemente que no querían que poseyéramos tal cosa tanto como lo deseaban para sí mismos, o que lo consideraran un sacrilegio según la profecía de los pergaminos, pero tú y yo los conocemos mejor que eso. No sería propio de ellos renunciar a ese poder. Eso era con lo que contaba cuando hice la solicitud. Pero, por supuesto, eso se basó en el supuesto de que aún no tenían una muestra. La voz del subcomandante sonaba claramente alarmada, aunque él profesaba no estar convencido. ¿Y usarían algo así para enviarlo aquí? ¿Para qué? ¿Para advertirnos? ¿Para ponernos a prueba? Tal vez no sea el único. Eso es solo especulación, intervino el doctor.
Pero Fuyutsuki no se quedó tranquilo. Nos están tomando el pelo. Es más, prácticamente nos están retando a ignorar esta provocación. Eso se debe a que solo pueden adoptar una postura. Saben que tenemos las cartas del triunfo. La voz del comandante Ikari sonó completamente imperturbable. Se había vuelto más audaz desde que obtuvo a Dan y la lanza sagrada. Intentar ocultar la intrusión del ángel ASL fue la señal más clara hasta el momento. Sus subordinados probablemente habían creído que este ocultamiento era simplemente una cuestión de no querer que el comité supiera que había permitido que un ángel se entrometiera tan abajo, violando por primera vez los confines de la propia sede de NERF. Sus acciones no fueron demasiado cuestionadas. La corrupción o el interés propio no sorprenderían a nadie. En realidad, lo que probablemente pretendía hacer era poner a prueba la reacción del comité. Pero incluso entre todo esto, había una pregunta que no se había aclarado, una respuesta que hasta el momento, mostraba pocas señales de cristalizarse ante mí. No se me ocurrió inmediatamente que tenía una voz que pudiera utilizar. Que pudieran oírme, ya que estaba en la misma habitación, aunque a veces no lo sentía así. Requería un esfuerzo, como el que habría requerido vestirse y cruzar la calle. Disculpe, doctora Akagi, me congelé en el lugar cuando vi que sus ojos se dirigían a mi rostro, traicionándose solo por un momento. En su mente, este cuerpo atado aquí en estos artilugios probablemente no debía hablar, no más que las máquinas, no más que los otros cuerpos de la misma semejanza que había estado desarmando. Para ser justos con ella, casi nunca lo había hecho antes. Disculpe, repetí en tono de disculpa, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes entonces, Rei? Preguntó, la viva imagen del autocontrol, mostrando la misma cortesía que pudo haber mostrado a Ikari-kun y a los demás en presencia del mayor Katsuragi. Cualquier cosa que ella haya podido pensar debajo se mantuvo indescifrable, al menos por ahora. La verdad es que no tenía ni la más mínima idea de lo que podía estar pensando, y probablemente no me era posible adivinarlo. Simplemente planteé mi pregunta, sin siquiera preguntar realmente en el sentido de esperar alguna aclaración particular de su parte, sino simplemente haciendo lo que necesitaba hacer para que apareciera más información en el campo de mi conciencia, de modo que pudiera confirmar o negar mis propias ideas. ¿Cómo fue que pudiste derrotar al ángel sin usar los Evangelions? Según tengo entendido, debería haber sido imposible derrotar a un ángel con armas convencionales. Bueno, una vez que lo sacamos a los tres de la caja de Primrose, ya lo sé. El ángel formó una especie de circuito informático y se infiltró en el Magi, ¿es correcto? ¿Pero cómo lo destruiste? Debió de estar bastante irritada conmigo para demostrarlo tan visiblemente. Me pregunté si realmente me consideraba capaz de darme cuenta de cosas que no me había dicho directamente, palabra por palabra. Bueno, quizás lo descubras si realmente me escuchas. Estaba escuchando. Pensé que decirle lo que ya sabía habría acelerado las cosas y la habría irritado menos. Creo que quizá rompí otra de esas reglas no escritas, Akagi-kun. Advirtió una voz grave. Lo siento, Rei. No quería gritar. Es que últimamente estoy cansada. Quizás debería escuchar a Misato y a Ryo-chan y tomarme un descanso. Entonces, bajo la atenta mirada del comandante, la doctora Akagi decidió ocultar su irritación por el momento, ocultándose en el papel de una explicadora superficialmente amigable. Entonces, sobre el ángel, la cuestión es que, puede que haya usado a los magos para hacerlo, pero al final, la forma en que destruía al ángel fue usando algo que ya formaba parte de su composición. Un programa dejado por la primera raza ancestral. Podría llamarse un interruptor de autodestrucción. Al igual que nosotros, los ángeles no pueden continuar su evolución después de cierto punto. Están cerca del final, incapaces de continuar a menos que logren la entelequia que conlleva el tercer impacto. Y como este ángel en particular tenía habilidades que dependían de una rápida adaptación, todo lo que tuve que hacer fue avanzar artificialmente su crecimiento hasta que alcanzara el punto de autodestrucción, sin haber hecho contacto con Adán, por supuesto. Así que simplemente desapareció como si nunca hubiera existido, justo a tiempo. En cierto sentido, fue derrotado por sí mismo. Por el código alojado en su ADN. Pobre Greul. Me pregunto qué sintió, qué experimentó, en esos últimos momentos de desarrollo acelerado, corriendo hacia el logro de su máximo potencial, solo para desaparecer en un callejón sin salida, como una flor de cerezo que se dispersa al florecer. Y ahora Shir se había ido, pero nosotros estábamos aquí. Sin embargo, el hecho de que estuviéramos allí se basaba en la certeza de que pronto nos iríamos.
En la prueba de que las profecías habían sido ciertas, de que el futuro estaba inevitablemente encerrado, acercándose inexorablemente, y nosotros mismos estábamos cada vez más enredados, más incapaces de descarrilarlo, más basamos nuestras acciones presentes en la certeza de ese futuro. Porque el mismo mecanismo mortal, ese mismo interruptor que había estado dentro de Ireul, también quedó dentro de nosotros, la escritura de esos mismos creadores que nunca tuvieron la intención de que nuestras dos ramas de la vida se cruzaran. Si todavía estuviéramos aquí ahora, entonces sería una prueba. Prueba de que nosotros también estábamos condenados a sufrir el destino de Ireul, a menos que matáramos a nuestros hermanos y reclamáramos la luz divina para nosotros. Prueba de que no había otra manera de vivir, como solía decir el comandante. Lo sabía desde el principio y lo esperaba, pero supongo que ver un presagio tan claro con mis propios ojos hizo que lo asimilara más. O tal vez fueron otras cosas las que lo hicieron diferente, cosas que no habían sido un problema antes de estas últimas semanas. Entonces, otro pensamiento me golpeó, justo donde estaba, acostado desnudo sobre el frío acero. El ángel invadió los bancos de datos de los magos, ¿verdad? Y después de eso, se tomaron medidas específicas, como activar el mecanismo de autodestrucción, ¿es correcto? Sí. Creemos que las nanopartículas que componían su cuerpo formaron una especie de computadora. Creo que ya había señalado que era consciente de ello. Pero a estas alturas, yo mismo había comprendido que probablemente me arrepentiría si sacaba el tema, y de todos modos no importaba, en comparación con ir al grano. ¿Es posible entonces que el ángel haya aprendido sobre nosotros al leer estos datos? ¿Se haya dado cuenta de que somos conscientes, de que tenemos planes? Era difícil adivinar qué estaban pensando los dos hombres mayores, pero aunque solo fuera por un momento, la doctora Akagi pareció desconcertada. Parecía que no había considerado esa posibilidad. Normalmente es más aguda que esto. Supongo que estaba tan agotada por el trabajo como decía. Su respuesta llegó con cierta demora, como si estuviera repasando posibilidades en su mente, considerando sus palabras especialmente porque sus dos superiores no habían dicho nada, como si tuvieran gran interés en escuchar su respuesta también. Es difícil inferir algo sobre su capacidad de procesamiento de información. En cuanto a apoderarse de los sistemas mágicos, fue más rápido que cualquier humano, pero sigue siendo un ángel, carente del fruto del conocimiento. Podrían no tener la capacidad de comprender realmente el contenido de los archivos. Sus acciones podrían ser más parecidas al escenario descrito en el problema del idioma chino, ya que podría haber utilizado los datos con marcadores distintos a su significado, como una simple IA de aprendizaje profundo. Pero los ángeles tienen alma, como las nuestras. Y el sistema Magi no es una computadora cualquiera. Sus circuitos se basaron en una persona real, ¿verdad? En un intento de copiar su alma, como lo que intentan ahora mismo con el sistema Dumbi. ¿Cuánto se parecía a esa copia a un alma real? ¿Podría ser lo suficientemente parecida como para que el ángel la reconociera? ¿Podría haber sido utilizada para comprender mejor nuestras capacidades? No se dijo ni una palabra. No se oía nada más que el ruido de la maquinaria. La sala se quedó estupefacta con ese silencio característico que desciende sobre los adultos cuando un niño pequeño hace una pregunta aparentemente simple para la que no hay una respuesta real. Es preocupante que se apoderara del cuerpo de simulación, admitió Fuyutsuki, quizás sacando a colación una queja que lo venía molestando desde hacía tiempo. Si hubiera llegado a los EVA, podrían haberse infectado. Es una estrategia completamente diferente, distinta a la de los ángeles anteriores, concluyó el comandante. Hasta ahora, su único objetivo ha sido destruirnos. Rechazar por completo nuestra existencia. Esta era diferente. Un tipo corrosivo. En lugar de atacarnos directamente, utilizó los productos de nuestra propia tecnología contra nosotros. El doctor Akagi comprendió entonces y habló con la debida sobriedad. Casi como si intentara apropiarse de los productos de nuestro fruto del conocimiento, tal como nosotros mismos extendimos nuestras manos hacia la parte de nuestra herencia que corresponde a los ángeles al crear los Evas. El subcomandante se alarmó. ¿Crees que podría haber más cosas así? ¿O estrategias completamente diferentes? Una cosa es lidiar con la evolución autónoma de los ángeles, pero otra muy distinta sería que de alguna manera supieran que lo estamos haciendo. ¿No crees que te has atrevido demasiado de pequeño, Ikari? Las respuestas de SL, la evolución de los ángeles, hay demasiadas incógnitas. Nada de eso importa, dijo el comandante, con una voz tan firme y segura como la ineludible voz del Metatron, la certera voz de la verdad. No hay nada que podamos hacer. Son solo pequeños detalles que pueden obviarse.
Es cierto que no podemos predecir la posición exacta ni la velocidad de cada partícula dentro de una olla con agua. La relación de incertidumbre no nos lo permite. Y, sin embargo, si se enciende el fuego, la olla seguramente hervirá. El caos de los átomos individuales no importa, siempre que se conozcan los patrones emergentes de los que forman parte. No necesitamos saber los detalles ni las pequeñas fluctuaciones aleatorias. No es diferente de cómo, una vez que sabes qué es la plomería y qué es un sistema de alcantarillado, vas a poder predecir que cada casa dentro de una ciudad tendrá un grifo y un lavabo, incluso si no sabes nada más de la casa. No puedes predecir lo que hace cada molécula individual de agua, pero sí sabes en qué dirección fluye el río. Las señales y maravillas prometidas se están cumpliendo una tras otra. Supongo que tenía razón. No importa lo que pase, no importa qué formas destructivas e insidiosas adopten los ángeles, no importa a cuántos de nosotros puedan reducir a cenizas en su triste e inútil lucha por la supervivencia, al final nada cambiará. Ayanami Rei estaría allí para saludar la mañana del día prometido, ya sea que esa última Ayanami Rei fuera yo o otra hace mucho tiempo. Y entonces, de repente, me di cuenta, al día siguiente, durante el recreo escolar. Un pensamiento surgido de los acontecimientos de los últimos días, en movimiento secreto durante mucho tiempo, esperando un momento de inactividad para salir flotando a la superficie. Apoyado contra el panel de vidrio, sintiendo ociosamente los ecos de un rayo de sol en mi piel luego de que una nube pasajera lo bloqueara, mi mirada rozó las espaldas y cabezas de algunos estudiantes uniformados que estaban allí afuera, y con solo un mínimo retraso, el reconocimiento se instaló. Allí en la esquina estaban el representante de la clase y el segundo, inconfundibles por sus distintivos peinados. Yo, por supuesto, había optado por quedarme dentro, para ahorrarme el esfuerzo de bajar las escaleras y el ruido de los demás estudiantes. Pero a través del grueso y frío cristal, todavía podía verlos. Allí abajo, en la esquina, casi ocultos por el techo, se podía ver a Ikari-kun, Aida y Suzuhara sentados en el pequeño cubo de hormigón elevado que rodeaba un árbol. Y viéndolos allí, a través del cristal de la ventana, como si fueran un símbolo metafórico o un recordatorio de cualquier otro tipo de separación, manteniendo en mi mente los presagios cada vez más claros de los días por venir, el pensamiento de repente se hizo clarísimo en mi mente. Estábamos todos muertos. Muertos caminando. Desaparecido hace mucho tiempo y desaparecido desde la perspectiva de un futuro hipotético. A menudo había leído pasajes en muchos libros sobre las figuras que lo representaban, y por ende, quizás sobre los autores que los escribieron, preguntándome cómo podrían ser recordados en tiempos lejanos, como solo una nota al pie aquí y allá entre los registros, unas pocas anécdotas sobrevivientes elegidas al azar para transmitirse de generación en generación. A menudo imaginaban a algún futuro buscador encontrando su rastro específicamente entre las páginas de un libro, como para rastrear la huella de su alma individual, desvanecida hace mucho tiempo. Pero en el mundo venidero, no habría libros, ni individuos, ni nadie que impidiera que las numerosas bibliotecas del mundo cayeran en la ruina y el deterioro. Ya no serían necesarios, como diría el comandante. Como mucho, podría haber recuerdos flotantes que se extienden a través de toda una conciencia unificada, como vetas de pintura que se disuelven en el agua. Y en ese futuro, si aún quedara algo de Ikari-kun, aunque solo fueran recuerdos cristalizados que desde entonces se habían convertido en parte de un todo mayor, ¿qué recordaría? ¿Cómo recordaría los instantes atrapados, congelados en las imágenes mentales de esta aula, antes de que ésta permaneciera destrozada y abandonada, deteriorándose en las orillas de un océano rojo? Esto ya lo sabía antes, claro. Lo había sabido desde siempre, pero de alguna manera ahora lo estaba asimilando a un nivel diferente, al verlos a todos sentados allí afuera. De alguna manera fue penetrante, sangrando, de una manera que antes no lo hacía. No creo que fuera porque las señales se estaban haciendo más claras, pues señales menores y mayores las habían precedido. Había visto a Oraki-san muchas veces caminando por el patio de la escuela, pero no me había llamado tanto la atención. Apenas recordaba los nombres de Aida y Suzuhara, antes de que Ikari-kun se volviera habitual contarme sus hazañas juntos. Y a él no lo conocía en absoluto, aunque seguramente debía haber existido todo el tiempo que yo había estado aquí. Su presencia había sido algo en el fondo, muñecos de papel pegados a la parte trasera de la pantalla de un diorama. En cierto sentido, para mí en realidad no habían estado vivos, su muerte también había sido insustancial para mí. Y yo, mantenido a un mundo aparte del reino de los vivos, tampoco podría haber sido considerado demasiado vivo.
Pero ahora sabía que vivían, realmente sabía que lo sentía en el gusto, el olfato y el tacto, y sabía también que estaban marcados para la muerte, y cuando pensé eso, algo se contrajo en el pecho de este cuerpo, en algún lugar apartado pero dentro de mi vista, y al menos mi delgado reflejo superpuesto en el panel pareció llenarse con una urgencia aguda y final, un pico inesperado de pánico repentino y paralizante que me agarró como una sabiduría y, sin embargo, me mantuvo congelado en el lugar. Estaban allí abajo y pronto dejarían de estar. Estaban riendo y hablando entre ellos. Me acordé de aquellas pocas veces que cenamos juntos. El puesto de ramen. La excursión al centro de conservación de la vida silvestre. Y me vino a la mente la idea de que podía bajar allí, de que podía ir a reunirme con ellos en su fugaz isla de felicidad, por ilusoria que fuera. Pero resultó que no me moví. Me quedé mirándome, observándome a mí mismo mientras aparentemente iba a seguir sentado allí. Observando la entidad conocida como Ayanami Rei. El tiempo se acaba. El tiempo siempre se ha acabado y cuando comencé a comprender lo que eso significaba, gran parte ya había pasado. Aunque el comandante nunca había tenido tanta razón como él pensaba y este curso de acciones no era del todo inevitable, ya estaba firmemente decidido, si no por nuestros creadores o por el destino, entonces por manos humanas. Sin lugar a dudas, el tiempo se estaba agotando. Instante a instante, momento a momento. Ya he desperdiciado mucho. Sigo desperdiciándolo todos los días. Creo que, lógicamente, saber que es tan escaso debería motivarme más. Debería haberme impulsado a bajar corriendo las escaleras, saltando y brincando, apresurándome para intentar llegar a ellos antes de que terminaran de comer, o al menos, antes de que sonara la campana. Probablemente incluso me dejarían unirme. Saber lo fugaces que fueron estos días debería haberme impulsado a aprovechar lo que aún quedaba de ellos tanto como pudiera, a dejarlos pasar y a actuar ahora mismo. Pero no lo hizo. En cambio, la certeza yacía sobre mí como una pesada y aplastante manta de desolación e inutilidad, como un abrazo negro que me adormecía en las profundidades de la inutilidad, a pesar de la desesperada conciencia que seguía golpeando en mi pecho, y mi conocimiento íntimo podría ser cortado en cualquier momento. ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué molestarse? Ya estamos muertos. Todo lo que podía hacer ahora era una versión torpe y apresurada de inferioridad de lo que tal vez habría hecho si los hubiera buscado desde el principio, un tiro a ciegas. Ni siquiera traje un almuerzo, ni dinero para comprarlo, mi costumbre era simplemente esperar hasta llegar a casa, así que no tenía nada con qué unirme a ellos, ninguna excusa real que inventar. Podía imaginarme a mí mismo parado al borde de su pequeña reunión, parado allí en algún umbral como un ciervo ante los faros, incapaz de hablar y sin embargo incapaz de dar marcha atrás, si mi camino no terminaba ciegamente en las escaleras del edificio, esperando mi momento caminando en círculos ociosos, dándome cuenta de que era demasiado tarde para llegar a ellos, dándome cuenta de que era demasiado tarde para siquiera molestarme en ponerme de pie. Era como si ya se hubieran ido todos y todos los muros derruidos a mi alrededor ya estuvieran manchados con los restos carmesí de una humanidad pasada. Incluso mientras todavía los veía allí, bajo la luz del sol, hablando, riendo, disfrutando de su comida, bien podrían haber estado en el otro extremo de un precipicio insuperable, detrás del frío y duro cristal. Realmente desearía que el ángel no hubiera apuntado al brazo del cuerpo de simulación, de todas las cosas. No, esto no está bien. Fue una suerte que la infección inicial estuviera en la periferia, lo que hizo que fuera más fácil frenar su avance y, sin duda, no les deseo el dolor que eso implica a mis compañeros pilotos. Pero me resultó incómodo que fuera ese mismo brazo el que me había estado doliendo después de que quemé los brazos de la unidad 0 agarrando el núcleo de Saakiel. ¿O no es lo mismo? No era el mío ni el de la unidad 0, pero lo más destacable era que habían sido conectados al mismo nervio. La intensa y caliente señal de dolor que subía y bajaba por mi brazo en ese momento no se debía a ningún tipo de problema orgánico inmediato. Podía abrir y cerrar la palma de la mano sin problemas y mover todos los dedos como siempre. Probablemente era solo una señal residual, por desagradable que fuera no había ningún peligro real. Seguramente pasaría, ya había pasado antes. Me apoyé contra la pared del pasillo por el que había estado caminando de regreso de la última prueba de sincronización y apreté los ojos con fuerza, concentrándome en tomar respiraciones profundas hasta que pasara. Me había agarrado el codo con la otra mano. La presión, había leído, alivia el dolor porque nuestra mente no puede centrarse en ambas entradas a la vez. Supongo que tendría que informarle ante mal funcionamiento al doctor Akagi, especialmente porque ya había sucedido varias veces.
Cuando pasó en casa, me ayudó un poco una ducha, pero ahora estaba lejos de mi lugar de refugio. Lo que significaba que no estaba lejos del Dr. Akagi. Sin duda, querría examinarlo a fondo, para evitar que los demás pilotos también desarrollaran este problema. No había repuestos para sus brazos. Sin duda, sería un examen bastante complejo que le restaría tiempo a su ya exigente trabajo con el sistema ficticio. Sin duda, una intrusión bastante inoportuna. Quizás no tenía por qué decírselo, todavía no. Si empeorara o sucediera con más frecuencia, supongo que tendría que decírselo. Es lógico. Pero por ahora, el problema podría desaparecer. Quizás no tenía por qué verla, sería apresurado venir por algo que todavía puede resolverse, ¿no? Atrapado en ese instante de agonía pasajera, fue entonces cuando percibí algo dolorosamente familiar, un sonido al que siempre le había atribuido una cualidad luminosa, algo que parecía sacarme de ese instante y llevarme a otro tiempo y lugar, no sé cuándo ni dónde, solo que debía ser algo diferente, algo en algún lugar allá afuera, algo que parecería tan fuera de lugar aquí como podrían parecer las pesadas notas de una solemne música de piano en un lugar como la sede de Nerf, en medio de sus pasillos austeros y funcionales. Quizá a algunos les sorprendió, pero a mí no me sorprendió. Conocía este sonido. Incluso conocía la melodía. Lo había oído de vez en cuando, una y otra vez, en ocasiones dispersas intercaladas con largos intervalos de ausencia, desde que viví, y quizá incluso antes. Sin pensarlo, mis piernas me llevaron hacia el origen de la melodía. En realidad, no me di cuenta de cuándo exactamente me empujé contra la pared. Era solo algo que hacer, un lugar a donde ir, un punto lejano en el que podría concentrarme. Realmente no tenía un plan para lo que haría una vez que llegara al final del camino. Probablemente me habría dado la vuelta y me habría ido a casa, incluso si hubiera llegado, lo cual no hice. Primero ocurrió algo más, algo que no podía predecir. Un encuentro en el camino. Y aquí se nota que debo haber estado distraído, por el dolor en el brazo, o por otras cosas, porque aunque debería haber sido posible oír sus pasos, no los registré en absoluto. Acababa de doblar la esquina en una bifurcación del pasillo y allí estaba él, aparentemente habiendo tropezado con el mismo camino que yo, siguiendo el mismo señuelo lejano. Él estaba justo allí y se detuvo en seco cuando me vio. Es decir, Ikari-kun lo hizo. Estaba allí. Lo había visto antes, durante la prueba de sincronización. Pensé que ya estaría yendo a casa. En cambio, él estaba allí y me miró, y yo debo haberlo mirado también, porque conservo una clara impresión de su rostro. Al principio se sorprendió, pero luego se apartó de mi mirada, como lo haría un niño cuando lo sorprenden haciendo algo malo. Lo noté apretando y aflojando la mano varias veces, lo que parece ser un hábito suyo nervioso. Oh, Ayanami. Hola. Buenos días. No esperaba verte aquí, no esperaba que hubiera nadie más aquí, mucho menos él. No tenía la menor idea de qué podría decir si me preguntara qué estaba haciendo allí, aunque en realidad no había ninguna razón para quedarme sin palabras, no estaba en un lugar donde no se suponía que estuviera. Estaba tan vacío de respuestas que me parecía sentir físicamente ese vacío estrangulando el contenido de mi pecho. Entonces pregunté primero. ¿Ikari-kun? ¿Qué haces aquí? Eso le sobresaltó un poco, creo, lo cual no era mi intención. Yo solo estaba, se esforzó por encontrar las palabras. En realidad, iba a irme a casa. Pero entonces escuché esto y esta música. Este piano, y supongo que me preguntaba de dónde venía, desde aquí abajo y aunque había dado una respuesta, parece que se sintió obligado a justificarse aún más. Solo después se me ocurrió que quizás tomó mi silencio como insatisfacción o exigencia, cuando yo simplemente no tenía ningún comentario que ofrecer. Bueno, sé que no es asunto mío, supongo que probablemente esté ahí por algo. Sé que hay todo tipo de instalaciones aquí, como la piscina y todo eso, pero la música me sonaba familiar, casi nostálgica, como si la hubiera escuchado antes. O eso pensé. Quizás suene tonto. No. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Pregunté, entrecerrando un poco los ojos. Es el comandante Ikari el que toca. Ikari-kun no pudo contener su reacción. Hubo un cambio notable en el color de su rostro, una nota cruda y honesta en su tono. Mi padre. Sí. Creo que no estamos lejos de sus aposentos. Que yo sepa, posee una mansión en la superficie, pero su trabajo no le permite volver allí a menudo, así que tiene una habitación aquí abajo, en la sede de Nerf, donde duerme y, a veces, toca el piano cuando tiene tiempo para distraerse, aunque no es frecuente.
No podía entender por qué esa simple declaración parecía dejar a Ikari-kun tan en conflicto. Seguramente no le sorprendería que la carga de trabajo del comandante requiriera que él permaneciera en Nerf la mayor parte del tiempo. Él estaría al tanto de la frecuencia con la que su padre se iba de viajes de negocios y, además, ¿no era esa la razón por la que lo habían puesto con el mayor Katsuragi para empezar? No cuadraba. ¿Por qué estás tan sorprendido? Resultó que había entendido mal que parte de mi declaración anterior había sido la causa de su consternación. No sé, es que, no puedo creer que mi padre toque un instrumento. ¿Por qué es eso? Él simplemente, no parece el tipo, supongo. ¿Cómo es eso? Eres su hijo y te gusta la música. Él dudó allí, por un momento, evadiendo mi mirada. Supongo que sí, pero, pensé que pensaría que ese tipo de cosas son una estúpida pérdida de tiempo sentimental. No es de los que dan mucha importancia a los sentimientos de los demás, así que ¿por qué le importaría el arte? Lo suficiente como para tomarse todas las molestias y practicar que se necesitan para aprender a tocar un instrumento, aunque quizá lo estoy viendo de forma demasiado estereotipada. No es que pueda decir con certeza cómo es o cómo no es. ¿Cómo sabría si es de los que tocan un instrumento? Supongo que todo esto me recuerda lo poco que realmente lo conozco. Su voz se fue apagando allí, al final, y se deterioró hasta convertirse en un débil y pequeño susurro, desprovisto de fuerza o vigor. El brillo acuoso en sus ojos hablaba de mucha más miseria de la que revelaba visiblemente, y su silencio a pesar de esto contaba una historia de tranquila resignación. No me gustaba verlo así, pero ¿qué podía hacer? El comandante está tocando su música, así que debe estar libre ahora mismo. Esto significa que no estaría ocupado si quisieras ir a visitarlo. Señalé, solo para asegurarme de que Ikari-kun tuviera esa opción en mente, aunque no fuera algo que se le ocurriera de forma natural. Pero el tercer hijo solo negó con la cabeza. Gracias, pero no creo que sea buena idea. No quisiera interrumpir su tiempo libre cuando casi no lo tiene. Además, probablemente no serviría de nada. Papá y yo simplemente no nos entendemos. ¿Por qué no intentas comprenderlo? Mi intención nunca fue acusar a Ikari-kun, simplemente decirle que no se rindiera prematuramente, pero quizá debería haber sido más diplomático. Se puso a la defensiva de inmediato. Lo he intentado. Créeme, lo he intentado. Pero ¿cómo voy a hacerlo si apenas lo conozco? Si quieres conocerlo, quizás deberías ir a verlo. ¿Por qué no lo haces? Ikari-kun se quedó desconcertado por un momento, quizá abrumado por reacciones internas contradictorias. Pero finalmente habló, cansado y exasperado. Ni siquiera contesta el teléfono cuando lo llamo. Esa no fue realmente una respuesta o una razón directa, aunque tal vez, pensó, fuera emblemática. Pero en cualquier caso, pensé que era mejor dejar el tema, ya que Ikari-kun estaba claramente angustiado. Además, no me correspondía sugerirle que hiciera algo que yo nunca me había atrevido a hacer. Sabía que en los aposentos personales del comandante debía haber un piano porque a veces lo había oído, pero en realidad no sabía qué había más allá de la penumbra de su entrada. Tal vez pensé que lo que era imposible para mí podría ser posible para Ikari-kun. Quizás pensé mal. Nos quedamos allí en silencio, bañados por los tonos sombríos de un recuerdo en cascada, escuchando cómo pasaba nota tras nota, saturando el aire del pasillo con su vibración, hundiéndose en nuestros cuerpos. ¿Cómo es? Preguntó, y de repente, su rostro tempestuoso se suavizó. ¿Cómo es la mansión de mi padre? ¿Cómo iba a saberlo? Es su residencia privada, completamente ajena a su trabajo en Nerf. ¿Qué razón tendría para traerme allí? Probablemente me lo estoy imaginando mal, pero puedo imaginármelo. Una casa enorme, alta y rodeada por un muro de ladrillos, y un jardín descuidado, quizá con un columpio viejo y roto o unas barras de mono oxidadas, donde podría haber jugado si mi madre no hubiera muerto. Me parece improbable que esté demasiado crecido. Con su salario como líder de Nerf, el comandante Ikari seguramente puede permitirse un servicio de jardinería. Probablemente, sí, hubo una larga pausa después de eso. Un intervalo de tiempo que pasa, de la música que nos invade. Luego se volvió hacia mí, apartando la vista de los olores del pasillo y de las graves melodías que de ellos provenían. No podría decir qué tipo de recuerdos o reflexiones podrían haber estado rondando en su mente. Dime, Ayanami, ¿de verdad estás segura de que no nos conocíamos antes de Nerf? Con esto, algo en el aire cambió.
Como si un sello prohibido estuviera a punto de romperse, como si un frágil velo de cordura estuviera a punto de ser levantado de nuestros ojos, como una mezcla de cosas que deberían haber sido siempre dos, como los cielos y la tierra, un primo lejano de esa sensación desagradable que se produce cuando las diferentes salsas de los platos de tu plato empiezan a tocarse. Ni siquiera podría decir qué fue lo que me puso tan nervioso. Podría decir que fue algo sobre cómo él se paró allí, cómo se giró hacia mí, pero no podría decir en qué se diferenciaba de todas las otras veces en las que me había sentido indiferente o bienvenido al respecto. Solo sé que me encontré preguntándome qué es lo que él quiere de mí en este momento, qué es lo que está viendo, mientras me mira ahora mismo. Lo que la imagen de mí reflejada en sus pupilas está siendo convertida en símbolo de, se me ocurrió que tal vez él podría estar viendo algo que no soy yo, anhelando algo que no puedo ser, esperando algo que no puedo proporcionar. Y cuando pensé en eso, sentí que algo en mi pecho se contraía. Sentí algo dentro de mí acosado, presionado, perseguido, ansiando desesperadamente desprenderse de la superficie de mi cuerpo y encogerse hacia alguna pequeña grieta lejana. Por supuesto, no hice tal cosa porque no pude encontrar ninguna razón lógica y real para hacerlo. Me quedé paralizado en el lugar, quedándome muy quieto, ideando alguna respuesta con la voz más apagada y sin fuerza. ¿Por qué sigues diciendo eso? A una parte de mí le resulta difícil creer que Ikari-kun simplemente no debe haber notado lo que estaba pasando dentro de mí, porque la experiencia me llenó hasta el borde, pero en retrospectiva, es la única conclusión que tiene sentido. ¿Cómo podría él saber lo que estaba pensando o sintiendo, cuando todavía éramos individuos separados, sin complementos, divididos por la rapidez de nuestros campos ad-personales? Él simplemente siguió acercándose. Es solo que tengo la sensación de que te conozco desde hace mucho tiempo. De que estoy a salvo contigo, de alguna manera. ¿No lo sientes tú también? Aún no había extendido su mano hacia mí, quizá nunca lo hubiera hecho, pero la había levantado un poco, desde su posición habitual, colgando al costado de su cuerpo. Di un paso brusco hacia atrás. No tengo ni la más remota idea de qué estás hablando. Disculpa, pero tengo que irme ya, hay cosas que tengo que hacer. Ni siquiera estoy seguro de por qué sentí esa necesidad de irme. Me limité a observarme caminar por el pasillo, un pie delante del otro, como un reloj automático. Solo cuando estuve seguro de que debía estar fuera del alcance del oído, me permití acelerar, de alguna manera echar a correr, lejos de Ikari-kun, lejos de la música, lejos de todo.